A veces, la esperanza surge en los lugares más inesperados. Para Curtis Ray, un padre soltero que llevaba años preguntándose si alguna vez podría darle a su hija la vida que se merecía, la esperanza llegó en forma de una casa en ruinas que costaba menos que un tanque de gasolina. La propiedad embargada se encontraba a las afueras de la ciudad, abandonada y olvidada, y se subastó en la subasta del condado por solo $25. Curtis lo vio como una oportunidad, una casa para reformar que podría transformar en un verdadero hogar con sus propias manos. El trabajo era duro, pero no le importaba. Entonces, una tarde, su mazo rompió una pared interior y reveló algo imposible, una puerta negra sellada tras capas de cemento y yeso, deliberadamente oculta al mundo. ¿Qué intentaba alguien enterrar? Antes de volver al tema, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Curtis Ray había aprendido hacía mucho tiempo que la vida no solía dar segundas oportunidades. A sus 56 años, con las manos marcadas por décadas de trabajo manual y una espalda que le dolía cada mañana, había aceptado estar exactamente donde estaba, como manitas en Millbrook, Tennessee, ganándose la vida con trabajos esporádicos. Pero la paz y la satisfacción eran cosas completamente diferentes. Y Curtis Ray había dejado de estar satisfecho el día en que su hija Lily recibió la carta de admisión de la universidad. El sobre había llegado un martes de marzo, grueso y de aspecto oficial. Lily lo había abierto allí mismo, en su pequeña cocina, con el rostro de 17 años iluminado de una forma que Curtis no había visto desde antes de que muriera su madre. Universidad Estatal de Tennessee. Aceptada. El momento debería haber sido de pura alegría, pero Curtis vio el resumen de la ayuda financiera y sintió un nudo en el estómago. Incluso con las becas y las subvenciones, seguía habiendo una diferencia. Una diferencia del tamaño de un cañón cuando se vive al día. Esa noche, después de que Lily se acostara abrazando su carta de admisión, como si fuera un billete de lotería ganador, Curtis se sentó a la mesa de la cocina con una calculadora y una pila de facturas. Las cuentas no cuadraban, nunca cuadraban. Había criado a Lily solo durante 8 años, desde que el coche de Anne se salió de la carretera 40 en una lluviosa tarde de noviembre. 8 años siendo madre y padre, aprendiendo a trenzar el pelo con videos de YouTube y asistiendo solo a las reuniones de padres y profesores. 8 años estirando cada dólar hasta que gritaba. Había hecho todo lo posible. Lily se había convertido en una joven extraordinaria, inteligente, amable y resistente. Se merecía esta oportunidad. Se merecía todo. Y Curtis Ray no permitiría que el dinero fuera lo que le impidiera tener un futuro. Fue entonces cuando Roy Hutchins llamó para hablar de la casa. Roy era el mejor amigo de Curtis desde el instituto, cuando ambos tenían una melena abundante y las rodillas no les crujían al levantarse. Roy se había dedicado a las fuerzas del orden, había trabajado durante 30 años en el departamento de policía de Millbrook y se había jubilado con una pensión y un montón de historias que no podía contar. También tenía la costumbre de revisar los listados de subastas del condado, buscando ofertas en nombre de amigos que pudieran necesitarlas. «Hay una propiedad embargada a la venta», le dijo Roy por teléfono, con un tono de escepticismo en su voz ronca. «Está en Oakwood Lane. Lleva años vacía, atrapada en trámites burocráticos. El propietario murió sin testamento. No se ha encontrado a ningún familiar cercano. El condado finalmente la ha autorizado para su subasta». «¿Cuánto cuesta?», Curtis había preguntado, sin muchas esperanzas. Las propiedades en Millbrook, incluso las que estaban en mal estado, solían costar más de lo que él podía reunir. La puja inicial es de $25. Curtis se había reído. «Vamos, Roy, ¿qué le pasa?». «Probablemente todo», admitió Roy. «Es un rancho de los años 60. Necesita muchas reformas. Pero Curtis, tú eres el mejor manitas que conozco. Podrías reformarla. 3 meses de trabajo duro. Venderla por unos $30,000 o $40,000. Eso cubriría la matrícula de Lily». Curtis fue a verla esa misma tarde. La casa estaba situada en las afueras de la ciudad, donde Oakwood Lane se convertía en un camino de grava y la civilización daba paso a pinos y kudzu. El jardín estaba cubierto de maleza. Las malas hierbas le llegaban a la cintura. El revestimiento estaba desgastado y gris. Varias ventanas estaban rotas y el porche delantero
Se hundía como los hombros de un anciano cansado. Pero la estructura parecía sólida. El techo, aunque le faltaban tejas, no se había derrumbado. Los cimientos parecían sólidos. Curtis recorrió el perímetro, con su ojo experto catalogando el trabajo necesario. Nuevo revestimiento, sustitución de ventanas, renovación interior, paneles de yeso, suelos, probablemente actualizaciones completas de electricidad y fontanería. Era mucho, pero nada que no hubiera hecho antes. La compró en una subasta la semana siguiente por exactamente $25. La secretaria del condado lo miró con una mezcla de lástima y admiración mientras le entregaba la escritura. «Buena suerte», le dijo, y Curtis guardó el documento manchado de agua en el bolsillo de su chaqueta como si fuera un talismán. Eso fue hace 6 semanas. Ahora, en un húmedo martes de finales de abril, Curtis aparcó su destartalada camioneta en el camino de entrada cubierto de maleza y apagó el motor. El sol apenas había salido, pintando el cielo de Tennessee con tonos rosados y dorados. Había aprendido a empezar temprano. El trabajo era duro y la casa no tenía aire acondicionado. Al mediodía, el interior estaría sofocante. Cogió su caja de herramientas de la caja de la camioneta y su termo de café del asiento del copiloto. El café ya estaba tibio, pero Curtis se lo bebió de todos modos, mientras se quedaba de pie en el jardín, contemplando lo que había logrado hasta entonces. El exterior estaba casi terminado. El nuevo revestimiento brillaba con un color blanco en la luz de la mañana. Había sustituido todas las ventanas él mismo, cortándose gravemente la mano con la tercera, pero terminando el trabajo de todos modos. El porche había sido reconstruido, sólido y nivelado. Desde fuera, la casa tenía un aspecto casi respetable, como el que podría haber tenido hace 40 años, cuando alguien se preocupaba por ella. El interior era otra historia. Curtis había pasado las 2 primeras semanas simplemente limpiando escombros, décadas de trastos acumulados, muebles dañados por el agua, cajas de periódicos amarillentos. El anterior propietario, un hombre llamado Howard Brennan, según la escritura, había sido al parecer un acumulador compulsivo. Curtis había llenado 2 veces un contenedor de escombros. Había aprendido un poco sobre Brennan a través de los restos de su vida. El hombre había vivido solo y trabajaba en turnos de noche en algún lugar. Las viejas nóminas sugerían que era conserje. No había fotografías personales, ni cartas, nada que sugiriera que tuviera familia o amigos, solo cosas. Montañas de cosas, como si Brennan hubiera intentado llenar el vacío de la casa con objetos. Curtis abrió la puerta principal. Lo primero que había hecho era cambiar la cerradura y entrar. El olor a serrín y pintura fresca le dio la bienvenida. Había terminado el salón y la cocina, arrancando la vieja moqueta para dejar al descubierto el suelo de madera que, una vez restaurado, había resultado sorprendentemente bonito. El cuarto de baño era funcional, aunque no lujoso. 2 de las 3 habitaciones estaban listas para los últimos retoques. Quedaban el pasillo y la tercera habitación, que Curtis había dejado para esta semana. Hoy se centraría en el pasillo. Era estrecho y oscuro, con paredes que parecían cerrarse sobre sí mismas. Curtis tenía un plan para abrirlo, arrancar la pared interior que lo separaba del tercer dormitorio, creando un mejor flujo y más luz. Dejó su caja de herramientas y el termo, se puso los guantes de trabajo y cogió el mazo. La pared era de yeso viejo sobre listones, el tipo de construcción que ya no se hacía. Era complicado de arrancar, pero satisfactorio a su manera. Curtis se colocó en posición, levantó el mazo y golpeó. El primer golpe atravesó fácilmente la pared, levantando una nube de polvo blanco. Curtis tosió, se ajustó la mascarilla y volvió a golpear una y otra vez. El ritmo de la demolición era meditativo. El impacto, el crujido, la lluvia de escombros. Golpear, conectar, despejar. Golpear, conectar, despejar. Llevaba unos 20 minutos haciéndolo cuando el mazo golpeó algo que no se dio. Curtis se detuvo, frunciendo el ceño. Despejó el yeso suelto con sus manos enguantadas, esperando encontrar una viga de soporte o un conducto eléctrico. En cambio, sus dedos rozaron madera lisa y pintada. Dio un paso atrás y cogió su linterna, iluminando el agujero que había creado. Había una puerta, no solo el marco, sino una puerta real pintada de negro mate, completamente sellada detrás del yeso y el enlatado. Curtis se quedó allí de pie durante un largo rato,
con las motas de polvo bailando en el haz de luz de su linterna, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. ¿Quién sella una puerta detrás de una pared? Curtis pasó el resto de la mañana picando cuidadosamente el yeso, revelando más de la puerta oculta. Sus manos se movían metódicamente, pero su mente iba a toda velocidad. La puerta era de madera maciza, vieja pero bien conservada, pintada de un negro mate que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. A medida que iba apareciendo más parte de ella detrás de la pared, Curtis se dio cuenta de otra cosa. No había manilla en este lado, ni bisagras visibles, ni ningún tipo de herraje. La pared no se había construido deliberadamente, sellada, como si alguien quisiera asegurarse de que nunca se volviera a abrir. Al mediodía, Curtis había quitado suficiente yeso como para ver todo el marco de la puerta. Dio un paso atrás, se secó el sudor de la frente y sacó su teléfono. Roy respondió al tercer tono. ¿Estás ocupado?, preguntó Curtis. Depende. ¿Me arrepentiré si digo que no? He encontrado algo raro en la casa. Necesito que le eches un vistazo. Hubo una pausa. Roy llevaba suficiente tiempo como policía para saber que raro significaba problemas. Estaré allí en 20 minutos. Curtis esperó fuera, sentado en los escalones reconstruidos del porche, bebiendo agua de una jarra que guardaba en la camioneta. El sol de mayo subía cada vez más, calentando el aire hasta convertirlo en esa masa densa y pesada que hacía que los veranos de Tennessee parecieran como llevar una manta mojada. Las cigarras zumbaban en los árboles cubiertos de maleza en el límite de la propiedad. La camioneta de Roy llegó justo a la hora prevista. Salió de ella moviéndose con la cautela de un hombre cuyas rodillas habían perseguido a demasiados sospechosos durante demasiados años. A sus 62 años, Roy Hutchins todavía tenía el físico de alguien que se había mantenido activo. Hombros anchos, pecho robusto, aunque su cabello se había vuelto completamente gris y su rostro mostraba las profundas arrugas de alguien que había visto lo peor de la humanidad. «Enséñame», dijo Roy sin preámbulos. Curtis lo condujo al interior a través de la sala de estar renovada y por el pasillo hasta donde la pared estaba abierta. Roy se quedó allí de pie durante un largo rato, con su cara de policía firmemente en su sitio, neutral, evaluando, sin revelar nada. «Eso es una puerta», dijo Roy finalmente. «Es una puerta», confirmó Curtis. Roy se acercó y sacó una pequeña linterna del bolsillo. Las viejas costumbres nunca mueren. Examinó el marco, la superficie pintada, la ausencia total de herrajes externos. No era un error. Alguien la había sellado deliberadamente. El trabajo de albañilería en la pared era profesional. Eso es lo que pensaba. ¿Cuánto tiempo lleva vacía esta casa? El propietario murió en 2019. Howard Brennan vivió aquí solo durante más de 40 años, según los registros del condado. Roy apretó la mandíbula. «Tenemos que abrirla. Me imaginaba que dirías eso. Pero con cuidado», añadió Roy. «Y quiero estar aquí cuando lo hagas. No te hagas el héroe y la abras tú solo». Curtis levantó las manos. «Ni se me ocurriría». Acordaron reunirse a primera hora de la mañana siguiente, debidamente equipados. Roy se marchó, pero la inquietud en su expresión permaneció en la mente de Curtis. Después de que la camioneta de Roy desapareciera por Oakwood Lane, Curtis volvió al interior y se quedó de pie frente a la puerta expuesta durante un largo rato. «¿Qué escondes?» Esa noche, Curtis no pudo dormir. Se tumbó en la cama de la pequeña casa de alquiler que compartía con Lily, mirando al techo, con la mente dando vueltas a las posibilidades. ¿Un trastero que salió mal? ¿Algún tipo de habitación del pánico? ¿Una cámara acorazada? Pero ¿por qué sellarla tan completamente? ¿Por qué construir una pared para ocultarla? A las 2 de la madrugada renunció a dormir y se dirigió a su ordenador portátil. Buscó a Howard Brennan, Millbrook, Tennessee, y encontró una esquela de 2019. Brennan había fallecido a los 78 años. No figuraba ningún familiar superviviente. Los servicios funerarios corrieron a cargo del condado. El obituario era conciso, escueto, del tipo que se publica cuando no queda nadie a quien le importe. Curtis indagó más, buscando en archivos de periódicos y registros públicos. Brennan había trabajado como conserje en la escuela primaria Millbrook durante 30 años y se había jubilado en 2005. Antes de eso, había tenido empleos esporádicos, trabajos de limpieza, trabajos de mantenimiento, nada destacable, sin antecedentes penales, sin licencia de matrimonio, sin hijos. Una vida vivida al margen,
sin dejar apenas huella. Curtis finalmente se durmió alrededor de las 4, con sueños inquietos y fragmentados. Roy llegó a las 7 de la mañana siguiente con una caja de herramientas y una palanca. Curtis ya llevaba una hora en la casa, demasiado inquieto para quedarse en casa. Se quedaron juntos en el pasillo, con la puerta abierta como un desafío entre ellos. ¿Estás listo?, preguntó Roy. Curtis asintió. Roy colocó la palanca en el borde de la puerta, donde el marco se unía con la pared. Las bisagras están en el interior. La puerta se abre hacia adentro. ¿Eso te dice algo? Me dice que quien construyó esto no quería que nadie saliera. Roy lo miró. Sí, eso es lo que me dice a mí también. Ejerció presión con la palanca. La madera crujió, pero aguantó. Roy ajustó su posición y lo intentó de nuevo, apoyando todo su peso. Algo se rompió. Introdujo la palanca más profundamente en el hueco, haciendo palanca con firmeza. El marco de la puerta se astilló. Más crujidos. Entonces, de repente, la puerta se abrió hacia adentro con un chirrido de protesta de las viejas bisagras. El olor les golpeó inmediatamente. Aire viciado. Décadas de confinamiento. Algo más debajo que Curtis no podía identificar. Algo que le revolvió el estómago. Roy sacó su linterna y la encendió en la oscuridad. Curtis hizo lo mismo con su linterna multiusos. Los haces de luz atravesaron las motas de polvo y las sombras, revelando una pequeña habitación al otro lado. «Quédate aquí», dijo Roy con voz autoritaria. «Déjame echar un vistazo primero». Curtis no discutió. Observó cómo Roy cruzaba la puerta, moviendo metódicamente la luz por toda la habitación. Al cabo de un momento, los hombros de Roy se hundieron de una forma que Curtis nunca había visto antes. «Curtis», dijo Roy en voz baja, «será mejor que llames al 911». Curtis ya estaba buscando su teléfono. «¿Qué pasa?». Roy salió, con el rostro pálido bajo su bronceado curtido. «Llámalos. Diles que necesitamos agentes y un detective. Diles que hemos encontrado algo que les interesará ver». Curtis hizo la llamada, con voz firme a pesar del miedo que le recorría la espalda. El operador le hizo algunas preguntas. ¿Había alguien herido? ¿Había peligro inmediato? No, respondió Curtis. No había peligro inmediato, pero necesitaban enviar a alguien de inmediato. El operador dijo que las unidades estaban en camino. Después de colgar, Curtis miró a Roy. «¿Qué hay ahí dentro?». Roy se frotó la cara con ambas manos. «Una habitación de unos 8 por 10 metros. Hay un somier, una silla, algunos libros viejos, libros infantiles». Hizo una pausa. «Alguien ha estado encerrado ahí, Curtis. Alguien joven y durante mucho tiempo». Curtis sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Pensó en Lily, en lo que significaba ser padre y proteger a un hijo. Pensó en la vida solitaria de Howard Brennan, el hombre que había vivido en esa casa durante 40 años con una puerta sellada detrás de una pared. «Voy a mirar», dijo Curtis. Roy empezó a protestar, pero luego asintió. «No toques nada. La policía querrá que se conserve todo». Curtis cruzó el umbral y la luz de su linterna reveló lo que Roy había descrito. La habitación era exactamente como él había dicho. Pequeña, sin ventanas, claustrofóbica. Papel pintado descolorido con motivos infantiles, unicornios y arcoíris que se habían amarilleado con el tiempo. Un somier metálico contra una pared, sin colchón, una silla de madera, una estantería con libros. Pero fueron las paredes las que dejaron sin aliento a Curtis. Arañazos en el marco de la puerta, marcas a diferentes alturas, como si alguien hubiera medido el crecimiento de un niño. Dibujos clavados con chinchetas. Bocetos a lápiz que se habían descolorido, pero aún eran visibles. Uno mostraba una casa con rejas en las ventanas, un sol afuera que el artista solo podía imaginar. Curtis movió la linterna hacia la esquina, latas de comida vacías apiladas allí, frijoles, sopa, galletas saladas. Las etiquetas estaban descoloridas a pesar de la falta de ventanas. Un pequeño calendario colgado en la pared, congelado en julio de 1985, hace 40 años. Curtis salió de la habitación con el corazón latiéndole con fuerza. Miró a Roy y vio reflejado en él su propio horror. «El hijo de alguien», dijo Curtis con voz quebrada. «Alguien mantuvo a un niño allí». Roy asintió con severidad. «Y tenemos que averiguar quién». La policía llegó en 15 minutos. 2 coches patrulla, con las luces encendidas, pero sin sirenas. Curtis y Roy esperaron fuera, sin decir nada. ¿Qué podían decir?
Habían abierto una puerta y encontrado pruebas de algo indescriptible, algo que había sucedido décadas atrás en una casa que Curtis ahora poseía por $25. El primer agente en salir fue el ayudante del sheriff Chester Boyd, un hombre de unos 50 años con la complexión robusta de alguien que había dedicado su carrera a las fuerzas del orden. Curtis lo había visto por la ciudad, lo conocía por su reputación, era estable, minucioso, no se alteraba fácilmente. A Boyd le seguía un ayudante más joven cuyo nombre, según la placa, era Foster. Roy se adelantó inmediatamente. Chester, gracias por venir tan rápido. Boyd asintió con la cabeza, con el rostro ya impasible y profesional. Roy, ¿qué tenemos? Una habitación oculta detrás de una pared sellada. Pruebas que sugieren un confinamiento prolongado, posiblemente de un niño. La voz de Roy era plana, controlada. Vas a necesitar un detective y una unidad de la escena del crimen. La expresión de Boyd no cambió, pero algo brilló en sus ojos, la mirada de un hombre que esperaba terminar su carrera sin ver nada peor de lo que ya había visto. Muéstreme. Curtis los condujo al interior, a través de las habitaciones renovadas, y por el pasillo hasta la pared rota y la puerta abierta más allá. Boyd se detuvo en el umbral durante un largo momento, moviendo el haz de luz de su linterna por la pequeña habitación detrás de para captar mirando por encima de su hombro, y Curtis vio cómo el rostro del joven palidecía. «Dios mío», susurró Foster. Boyd le lanzó una mirada y Foster se enderezó, tragando saliva. «No toquen nada», dijo Boyd, alejándose de la puerta. Sacó la radio de su cinturón. «Central, aquí unidad 3. Necesito al detective Oaks en el 1847 de Oakwood Lane. También necesito a la unidad de la escena del crimen y posiblemente al equipo de pruebas de la policía estatal». «Sí, mamá, es urgente». La radio crepitó con la confirmación. Boyd se volvió hacia Curtis y Roy. «Necesito las declaraciones de ambos. ¿Cómo lo encontraron? ¿Qué tocaron? Todo». Salieron al porche. Curtis se sentó en los escalones que había reconstruido con sus propias manos hacía solo unas semanas y le contó todo a Boyd. Las obras de renovación, el martillo rompiendo la pared, el hallazgo de la puerta sellada, la llamada a Roy, la apertura conjunta. Describió lo que había visto dentro. El somier, los libros, los dibujos. El calendario se detenía en julio de 1985. Roy corroboró la cronología de Curtis y añadió sus propias observaciones sobre la construcción de la puerta y el carácter deliberado de su ocultación. Boyd tomó notas en una pequeña libreta, con una letra precisa, y el anterior propietario, Howard Brennan, murió en 2019. Curtis dijo: «Compré la casa en una subasta. El condado no pudo localizar a ningún heredero. ¿Conocías a Brennan?» «Nunca lo conocí. Ni siquiera sabía su nombre hasta después de la compra». Boyd tomó otra nota. ¿Alguno de ustedes ha estado en esa habitación más allá de lo que acaba de describir? «Solo miré desde la puerta», dijo Curtis. «No toqué nada». Boyd asintió. «Bien, el detective llegará pronto. La unidad de la escena del crimen probablemente tardará entre 30 y 40 minutos. Ustedes dos deben permanecer disponibles». En la siguiente hora llegaron más vehículos. Un sedán sin distintivos que Curtis supuso que pertenecía al detective. Una furgoneta blanca con la inscripción «Investigación de la escena del crimen». Curtis observó desde el jardín cómo personas con diversos uniformes y ropa de civil entraban en su casa. Su apuesta de $25. Su esperanza para el futuro de Lily. El detective salió al cabo de unos 20 minutos. Tenía unos 50 años, cabello gris, corte militar, vestía pantalones y una camisa abotonada con las mangas remangadas. Caminaba con la cautela de alguien cuyas rodillas habían dejado de funcionar hacía años. Cuando vio a Curtis, lo miró con ojos agudos y evaluadores. «Curtis Ray», el detective le tendió la mano. «Detective Virgil Oaks. Tengo entendido que esta es su propiedad». Curtis le estrechó la mano. «Sí, señor. La compré hace 6 semanas y ha estado haciendo obras de renovación». «Así es. Soy manitas. Pensaba arreglarla y venderla». Oaks asintió y sacó su libreta. «Cuénteme todo desde el principio». Curtis repitió su historia, esta vez con más detalle. Oaks escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. Cuando Curtis terminó, Oaks se quedó en silencio un momento, con la mirada perdida hacia la casa. «Howard Brennan», dijo Oaks finalmente. «Lo conocía. No muy bien, pero lo conocía. Era un hombre tranquilo,
Trabajaba como conserje en la escuela primaria antes de jubilarse. Nunca causó ningún problema. Hizo una pausa. Nunca habría sospechado algo así. ¿Cree que él es el responsable?, preguntó Curtis. Oakes lo miró. Había habitaciones en su casa ocultas detrás de una pared que él mismo había construido o había mandado construir. El calendario se había detenido en 1985. Sí, creo que él es el responsable. La pregunta es, ¿quién estaba en esa habitación y qué les pasó? Una técnica forense salió de la casa. Era una mujer de unos 30 años con el pelo recogido y guantes de látex en las manos. Se acercó a Oakes con una bolsa de pruebas. Encontré esto detrás del zócalo, dijo, mostrando la bolsa. Dentro había una fotografía en blanco y negro, con los bordes amarillentos por el paso del tiempo. Está muy bien escondida. Puede que se cayera o que la escondieran a propósito. Oakes cogió la bolsa y estudió la fotografía. Curtis se inclinó para verla y Oakes no lo detuvo. La foto mostraba a una niña de unos 7 u 8 años, con el pelo oscuro y una sonrisa tímida. Llevaba un vestido que parecía de los años 80 y estaba de pie delante de una casa. No era esta casa, sino otra. El jardín de alguien con un columpio visible al fondo. Un momento normal de la infancia capturado en una fotografía. Métela en una bolsa, dijo Oakes, devolviéndosela al técnico. Haz que la revelen. Quiero saber quién es esa niña. Curtis sintió un escalofrío en el pecho. Esa niña de la foto, congelada en un momento de inocencia, ¿era la que habían retenido en esa habitación? ¿Seguía viva en algún lugar? ¿O le había ocurrido algo peor? Oakes se volvió hacia Curtis. Voy a necesitar que detengas todas las obras de renovación. Esta casa es ahora la escena de un crimen. Curtis asintió lentamente. ¿Durante cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Podrían ser días, podrían ser semanas. Tenemos que procesar cada centímetro de esa habitación, buscar pruebas, intentar identificar quién estaba allí retenido. La expresión de Oakes se suavizó ligeramente. Sé que esto no es lo que esperabas, pero tenemos que hacerlo bien. Lo entiendo, dijo Curtis, y lo entendía, pero entenderlo no lo hacía más fácil. Pensó en el déficit de la matrícula de Lily, en los 3 meses que había planeado dedicar a reformar la casa, en el futuro que había estado tratando de construir. Roy apareció a su lado. Vamos, te llevo a casa. Hoy no hay nada más que puedas hacer aquí. Curtis dejó que Roy lo guiara hasta su camioneta. Mientras se alejaban de Oakwood Lane, Curtis miró hacia atrás, hacia la casa. Ya estaban colocando la cinta amarilla de la escena del crimen que contrastaba con el nuevo revestimiento blanco. Los vehículos de la policía abarrotaban la entrada. Personas con guantes y equipo de protección entraban y salían por la puerta principal. Esa niña, dijo Curtis en voz baja, en la foto era la hija de alguien. Roy no respondió, pero apretó las manos sobre el volante. Esa noche, Curtis se sentó a la mesa de la cocina con Lily. Ella había llegado a casa del colegio y lo había encontrado mirando fijamente a la nada, y supo inmediatamente que algo iba mal. Curtis nunca había sido bueno ocultándole cosas a su hija. Le contó sobre la habitación secreta, sobre las pruebas que sugerían que allí se había retenido a una niña, sobre la investigación policial que se había apoderado de su proyecto de renovación. Lily escuchó con creciente horror, cubriéndose la boca con la mano. «Papá», susurró cuando él terminó. Habían encerrado a una niña allí. Curtis asintió. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, años tal vez. El calendario se detuvo en 1985. Lily se quedó callada por un momento, procesando lo que les había sucedido. El niño, quiero decir, nadie lo sabe todavía. Eso es lo que la policía está tratando de averiguar. Pero lo van a hacer, ¿verdad? Averiguar quién era. Curtis miró a su hija y vio en sus ojos la misma pregunta que lo había estado atormentando desde que entró por primera vez en esa habitación. El hijo de alguien había sufrido en ese lugar. Había contado los días en un calendario que se detuvo hace 40 años. El hijo de alguien había dibujado imágenes de un sol al que no podía llegar. Sí, Curtis dijo que lo iban a averiguar. Y yo también. Curtis no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa fotografía. La niña con la sonrisa tímida de pie en el jardín de alguien, con el sol iluminándole la cara. Vio la habitación oculta, el papel pintado descolorido, las marcas en el marco de la puerta que registraban el crecimiento de una niña en cautiverio. A las 5 de la mañana, renunció por completo a dormir. Preparó café
y se sentó frente a su computadora portátil, buscando. Niños desaparecidos. Tennessee, década de 1980. La búsqueda arrojó docenas de resultados. Demasiados. Cada uno de ellos una tragedia. Cada uno de ellos la peor pesadilla de alguien hecha realidad. Curtis se desplazó por los rostros y los nombres, buscando algo que pudiera relacionarse con esa fotografía, con la habitación de su casa. No estaba seguro de lo que buscaba hasta que lo encontró. Janet Pritchard, de 8 años, desaparecida el 14 de julio de 1985 en Millbrook, Tennessee. Curtis hizo clic en el enlace, olvidándose del café. El artículo era de la Millbrook Gazette, archivado digitalmente. La fotografía que lo acompañaba le cortó la respiración. Era la misma niña, o muy parecida, con el mismo pelo oscuro y la misma sonrisa tímida. El artículo describía cómo Janet había desaparecido mientras volvía a casa desde la escuela bíblica de verano, a solo 4 manzanas de su casa. En un momento estaba allí y al siguiente había desaparecido. Se había llevado a cabo una búsqueda masiva. Todo el pueblo se había volcado. Voluntarios peinaban bosques y campos, revisaban edificios abandonados, colocaban carteles. Durante semanas, Millbrook contuvo la respiración, con esperanza. Pero Janet Pritchard nunca fue encontrada. El caso quedó sin resolver. Curtis imprimió el artículo y luego buscó más. Encontró historias de seguimiento. 6 meses después, 1 año después, 5 años después, cada vez el tono se volvía más resignado. Los padres de Janet, Arnold y Constance, suplicaban por información. Un hermano menor, Wesley, apareció en una foto, sosteniendo la foto escolar de su hermana, con el rostro infantil marcado por la confusión y la pérdida. Pero con el paso de los años, los artículos dejaron de aparecer. El caso quedó sin resolver y el expediente acumuló polvo en algún almacén. Janet Pritchard se convirtió en otra estadística, otra niña desaparecida que simplemente se esfumó. Curtis se recostó en su silla y se quedó mirando la pantalla. 14 de julio de 1985, el calendario de la habitación secreta se había detenido en julio de 1985. El mismo periodo de tiempo, una niña de aspecto similar. No podía ser una coincidencia. Su teléfono sonó, haciéndole sobresaltar. El nombre de Roy apareció en la pantalla. «Te has levantado temprano», dijo Curtis. «No podía dormir». «Tú también». «Investigué un poco», dijo Roy. «Pedí un favor a alguien que todavía está en el cuerpo». Identificaron la foto. La niña se llamaba Janet Pritchard. Desapareció en 1985. Curtis no sintió satisfacción alguna por haber acertado. «Yo descubrí lo mismo. He estado leyendo sobre su caso. Entonces sabes que se enfrió. Sin sospechosos, sin pistas, nada hasta ahora», dijo Curtis. Hubo una pausa en la línea. «Curtis, conozco ese tono. No te involucres en esto. Ya estoy involucrado. Es mi casa. Es una investigación policial. Deja que Oakes se encargue». Curtis miró los artículos impresos esparcidos sobre su mesa, el rostro de Janet Pritchard, sonriéndole desde el papel de periódico descolorido. Alguien mantuvo a esa niña encerrada en una habitación durante Dios sabe cuánto tiempo, Roy. Su familia pasó 40 años sin saber qué le había pasado. Se merecen respuestas, y las obtendrán por los canales adecuados. ¿Cuántos casos sin resolver resolviste cuando estabas en el cuerpo?, preguntó Curtis en voz baja. Roy suspiró. «Eso no es justo. No intento ser justo. Intento encontrar la verdad». Después de colgar, Curtis se duchó, se vistió y condujo hasta la biblioteca pública de Millbrook, al otro lado de la ciudad. Era un edificio pequeño, de ladrillo rojo con columnas blancas, construido en la década de 1950 y cuidadosamente mantenido. La bibliotecaria jefe, la señora Shepard, llevaba allí desde que Curtis tenía memoria. Levantó la vista cuando él entró, con las gafas de lectura puestas en la nariz. «Curtis Ray, no te veo por aquí a menudo». «Buenos días, señora Shepard. Necesito consultar periódicos antiguos, concretamente del verano de 1985. Su expresión cambió y algo se reflejó en sus ojos. «Se trata de la casa que ha comprado. He oído que ayer estuvo allí la policía. Pueblos pequeños. Todo el mundo lo sabía todo antes incluso de que sucediera». «Sí, señora. Estoy tratando de encontrar información sobre un caso de aquella época». La señora Shepard asintió lentamente. «La máquina de microfichas está al fondo. Le ayudaré a prepararla».
Curtis pasó las siguientes 3 horas leyendo periódicos archivados, reconstruyendo la historia de la desaparición de Janet Pritchard. Los artículos iniciales eran noticias de primera plana. Una niña desaparecida a plena luz del día en un pueblo seguro. La respuesta de la comunidad había sido inmediata y abrumadora. Se organizaron grupos de búsqueda, vigilias, se recaudó dinero para recompensas, pero no hubo ninguna demanda de rescate, no se encontró el cuerpo, no hubo testigos que hubieran visto nada útil. Algunas personas informaron haber visto una furgoneta oscura en la zona ese día, pero las descripciones variaban y el vehículo nunca se localizó. La investigación se centró inicialmente en la familia. Las estadísticas mostraban que la mayoría de los secuestros de niños involucraban a familiares, pero los Pritchard habían sido descartados rápidamente. Arnold trabajaba en la ferretería. Constance era ama de casa. Estaban devastados, cooperativos, desesperados. El joven Wesley estaba en casa con su madre cuando Janet desapareció. La policía había entrevistado a vecinos, profesores, cualquiera que hubiera tenido contacto con Janet. Curtis leyó la lista de personas interrogadas, buscando un nombre en particular. Howard Brennan. Le costó un poco, pero Curtis finalmente lo encontró. Una breve mención en un artículo de agosto de 1985. La policía había interrogado a empleados y voluntarios de la escuela bíblica, incluido el personal de limpieza. El nombre de Howard Brennan aparecía en una lista de 8 personas interrogadas. No se mencionaba ningún seguimiento. Como todos los demás interrogados, Brennan había sido descartado. Curtis se recostó en su asiento y se frotó los ojos. Brennan había trabajado como conserje. Habría estado rodeado de niños con regularidad. Habría conocido el horario de la escuela y habría sabido cuándo y por dónde volverían a casa. Habría conocido a Janet Pritchard. Curtis tomó fotografías de las páginas relevantes del periódico con su teléfono y luego pasó otra hora creando una línea de tiempo. Anotó direcciones, fechas y todos los detalles que pudo encontrar. Cuando finalmente salió de la biblioteca, ya era más de mediodía y le rugía el estómago, pero su mente iba a toda velocidad. Condujo hasta Doreen's Diner, el centro neurálgico de la ciudad, en busca de cotilleos, comida reconfortante y café fuerte. Dorian Kapowski llevaba 30 años al frente del local y sabía más sobre Millbrook que cualquier libro de historia. Roy ya estaba allí, sentado en una mesa del fondo con una taza de café. Levantó la vista cuando Curtis entró sin sorprenderse. «Supuse que acabarías aquí tarde o temprano», dijo Roy. Curtis se sentó en la mesa frente a él. Doreen apareció casi de inmediato, con su cara regordeta llena de preocupación. «¿Has oído lo que ha pasado en tu casa, cariño?», dijo, sirviéndole un café a Curtis sin preguntarle. «Pobre niño, todo el pueblo está hablando de ello». «¿Qué dicen?», preguntó Curtis. Doreen miró a su alrededor y bajó la voz. «¿Que descubriste dónde estaba Janet Pritchard? ¿Que Howard Brennan la había tenido todos esos años?». Sacudió la cabeza. «Nunca lo hubiera imaginado. Era tan callado, tan normal». «¿Lo conocías?», preguntó Curtis. «Lo veía aquí a veces. Siempre pedía lo mismo. Café solo y un sándwich de queso fundido. Nunca hablaba mucho, era muy reservado». Hizo una pausa. «Ahora que lo pienso, dejó de venir alrededor de 1989, tal vez 1990. Simplemente dejó de aparecer». Curtis intercambió una mirada con Roy. «¿Recuerdas qué año fue exactamente?». Doreen lo pensó. «Fue el verano en que repintamos el restaurante. Mi marido acababa de fallecer, así que sí, 1989. Después de que Doreen se marchara para atender a otros clientes, Roy se inclinó hacia adelante. «Estás construyendo un caso en tu cabeza». «Lo veo». Brennan conocía a Janet. Trabajaba en su escuela. Lo interrogaron durante la investigación inicial, pero lo exoneraron. Luego, en 1989, de repente, cambió su rutina. Dejó de ir a los lugares a los que solía ir. Curtis, su calendario se detuvo en julio de 1985. ¿Y si estuvo en esa habitación durante 4 años? ¿Y si pasó algo en 1989? Roy se quedó callado durante un largo rato. «Aunque tengas razón, ¿qué vas a hacer al respecto? Brennan está muerto. No se puede procesar a un hombre muerto». «No». Curtis estuvo de acuerdo, pero Janet Pritchard tenía una familia, un hermano. Se merecen saber qué le pasó. Ni siquiera sabe si está viva o muerta. Curtis pensó en la habitación secreta, en los dibujos de la pared, en una niña pequeña contando los días en un calendario.
Entonces tengo que averiguarlo. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Ray, soy el detective Oaks. Necesito que venga a la comisaría cuando pueda. Tengo algunas preguntas y algo que enseñarle. Curtis le enseñó el mensaje a Roy. ¿Quieres compañía?, preguntó Roy. Curtis asintió. Sí, la quiero. Terminaron su café y se dirigieron juntos al departamento de policía de Millbrook. Oaks los recibió en una pequeña sala de conferencias, con aspecto cansado. La mesa estaba cubierta de papeles y fotografías. Gracias por venir, dijo Oaks. La unidad de la escena del crimen encontró algo más en la habitación. Pensé que deberían verlo. Sacó una fotografía de una carpeta y la puso sobre la mesa. Mostraba un pequeño medallón deslustrado por el paso del tiempo, con la cadena rota. El medallón estaba abierto, dejando al descubierto una pequeña fotografía en su interior. Janet Pritchard con sus padres y un niño pequeño que Curtis reconoció por las fotos del periódico como Wesley, que lo encontró en el conducto de calefacción. Oaks dijo que las pruebas preliminares de ADN confirman que las muestras de cabello que encontramos coinciden con los registros dentales de la infancia de Janet Pritchard. Esa habitación era su prisión. Curtis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Por fin, una confirmación. Pero no le trajo alivio, solo una tristeza más profunda. Estamos tratando de localizar a la familia, continuó Oaks. Los padres han fallecido, pero había un hermano menor, Wesley Pritchard. Vive a unos 2 condados de distancia. Pienso contactarlo mañana, traerlo para una identificación formal del medallón y la fotografía. Me gustaría estar allí, dijo Curtis. Oak lo estudió. ¿Por qué? Porque yo encontré su habitación. Porque alguien tiene que decirle a ese hombre que su hermana no desapareció sin más. La secuestraron, la retuvieron, la encarcelaron, y porque creo que podría ayudar a averiguar qué le pasó después. Cuando Oaks levantó una ceja, Curtis le contó lo que había averiguado. La cronología, el cambio de comportamiento de Brennan en 1989, el calendario que se detuvo 4 años después de la desaparición de Janet. Oaks escuchó con expresión impenetrable. Cuando Curtis terminó, el detective se recostó en su silla. Has estado muy ocupado. Esa chica merece justicia, dijo Curtis, aunque sea con 40 años de retraso. Oaks se quedó callado un momento y luego asintió. Wesley Pritchard vendrá mañana por la tarde, a las 2. ¿Puedes estar aquí? Miró a Curtis a los ojos. Pero esta sigue siendo mi investigación. ¿Está claro? Claro, dijo Curtis. Al salir de la comisaría, Roy puso una mano en el hombro de Curtis. ¿Seguro que quieres hacer esto? ¿Ver al hermano? ¿Remover todo este dolor? Curtis pensó en Lily, en ser padre, en lo que significaría perder a un hijo y no saber nunca qué le había pasado. Sí, dijo, estoy seguro. Curtis pasó una noche en vela, pensando en Wesley Pritchard, imaginando cómo debía de ser llevar el peso de una desaparición sin resolver durante seguido adelante. Si había construido una vida, o si una parte de él había quedado congelada en 1985, esperando respuestas que nunca llegaron. A la tarde siguiente, Curtis llegó a la comisaría 15 minutos antes. Roy se había ofrecido a acompañarlo, pero Curtis lo había rechazado. Sentía que era algo que debía hacer solo. Se sentó en la pequeña sala de espera y observó cómo el reloj de la pared marcaba las 2. Exactamente a las 2, se abrió la puerta principal y entró un hombre. Curtis supo de inmediato que era Wesley Pritchard. Había algo en su rostro, una cautela, un cansancio que provenía de años de esperanzas frustradas. Tenía unos 40 años, cabello oscuro con canas en las sienes y la complexión delgada de alguien que trabajaba con las manos. Llevaba vaqueros y una camisa de trabajo con el bordado Pritchard Auto Repair en el bolsillo. El detective Oaks apareció desde la parte de atrás. Señor Pritchard. Wesley asintió con la cabeza. Dijo que tenía información sobre Janet. Su voz era cautelosa, controlada. Curtis reconoció ese tono, la voz de alguien que había aprendido a no esperar demasiado, a no dejarse llevar por la ilusión de que esta vez sería diferente. Vengan, dijo Oaks, y luego miró a Curtis. Señor Ray, ustedes dos. Siguieron a Oaks hasta la misma sala de conferencias del día anterior. Los ojos de Wesley recorrieron la mesa, fijándose en las fotografías y las bolsas de pruebas que había allí. Cuando su mirada se posó en la fotografía del medallón, se quedó muy quieto. Esa es Janet, dijo Wesley, con la voz quebrada al pronunciar el nombre.
Es mi hermana. Oakes señaló una silla. Por favor, siéntense. Necesito explicarles lo que hemos encontrado. Wesley se sentó lentamente, sin apartar la vista de la fotografía. Curtis tomó asiento en el extremo opuesto de la mesa, tratando de hacerse pequeño, de pasar desapercibido. Ese momento le pertenecía a Wesley, no a él. Oakes lo explicó todo. La habitación secreta que Curtis había descubierto, las pruebas de un largo confinamiento. El calendario se detuvo en julio de 1985, el medallón encontrado en el conducto de calefacción. Wesley escuchó sin interrumpir, su rostro palideciendo con cada detalle. Ella estaba allí. Wesley finalmente dijo, todos esos años que la buscamos, todas esas noches que mamá lloró hasta quedarse dormida, todas esas veces que papá condujo por la ciudad buscando alguna señal de ella. Ella estaba allí, en esa casa, a 4 manzanas de donde vivíamos. Creemos que sí. Sí, dijo Oak con suavidad. Wesley apretó los puños sobre la mesa. Howard Brennan. Dijiste que se llamaba Howard Brennan. Así es. Fue el propietario de la casa desde 1978 hasta su muerte en 2019. Lo recuerdo, dijo Wesley en voz baja. Trabajaba en nuestra escuela. Solía fregar los suelos por las tardes. Janet lo mencionó una vez. Dijo que siempre era amable con ella. Siempre decía, hola. Su voz se volvió amarga. Siempre amable. Curtis sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Así era siempre, ¿no? Los monstruos tenían rostros normales, saludaban en los pasillos, se integraban perfectamente en el tejido de la vida cotidiana. Señor Pritchard, dijo Oak, necesito hacerle algunas preguntas difíciles sobre aquella época, sobre la experiencia de su familia. Wesley asintió. Lo que necesite. ¿Recuerda algo inusual en las semanas previas a la desaparición de Janet? ¿Alguien que le prestara especial atención? ¿Algún cambio en su comportamiento? Wesley lo pensó, con el rostro tenso por el esfuerzo de remontarse 40 años atrás. Estaba emocionada por el verano. Se suponía que íbamos a ir a la feria del condado en agosto. Llevaba meses esperándolo con ilusión. Estaba aprendiendo a montar en bicicleta sin ruedines. Papá le estaba enseñando. Hizo una pausa y tragó saliva. Todo era normal. Era una niña de 80 años como cualquier otra. Y entonces desapareció. Y después de su desaparición, ¿Brennan hizo algo que le llamara la atención a usted o a su familia? No que yo recuerde, pero solo tenía 5 años. La policía interrogó a todo el mundo, incluido él, pero no sacaron nada en claro. Solo era un nombre más en una larga lista. Oakes tomó notas y luego levantó la vista. Quiero ser sincero con usted, señor Pritchard. Tenemos pruebas de que Janet estuvo retenida en esa habitación. Tenemos su ADN, sus pertenencias, signos claros de un encarcelamiento prolongado, pero no sabemos qué le ocurrió después de 1985. ¿Después? La voz de Wesley se agudizó. ¿Qué quiere decir con después? Esta era la parte difícil, pensó Curtis, la parte en la que la esperanza se convertía en un arma de doble filo. Oakes le explicó lo del calendario, la investigación de Curtis sobre los cambios de comportamiento de Brennan en 1989. Es posible, y quiero subrayar que, por ahora, se trata solo de una especulación. Es posible que Janet sobreviviera a su cautiverio y fuera liberada o escapara. Wesley lo miró fijamente. ¿Está diciendo que podría estar viva? Estoy diciendo que no lo sabemos. Vamos a hacer todo lo posible para averiguarlo. Curtis observó cómo Wesley procesaba esta información. Vio cómo la esperanza y el miedo se disputaban su rostro. 40 años creyendo que su hermana estaba muerta, aceptando esa pérdida, y de repente todo se trastocaba por la posibilidad de que hubiera estado viva todo este tiempo, en algún lugar con un nombre diferente, tal vez viviendo con el trauma de lo que le había sucedido. Si está viva, dijo Wesley lentamente, ¿por qué no ha vuelto a casa? ¿Por qué no se ha puesto en contacto con nosotros? Miedo, dijo Curtis en voz baja. Todos se volvieron para mirarlo. Si Brennan la liberó, probablemente la amenazó. Le dijo que si hablaba, iría tras su familia. ¿Tras ti? Los ojos de Wesley se encontraron con los de Curtis. Tú eres quien encontró la habitación. Sí, señor. Compré la casa en una subasta. Yo soy quien derribó esa pared. ¿Entonces viste? Wesley no pudo terminar la frase. Vi los dibujos, dijo Curtis con suavidad. Las marcas en el marco de la puerta, los libros. Vi dónde vivió su hermana durante 4 años. Hizo una pausa. Tengo una hija de 17 años.
Cuando entré en esa habitación, solo podía pensar en cómo sería si alguien me la hubiera quitado. Siento mucho lo que pasó su familia. Wesley tenía los ojos húmedos. Mamá murió en 1993. Papá murió 6 meses después. Ambos murieron sin saber qué le había pasado, sin saber si había sufrido, si había tenido miedo, si se le quebró la voz. Ella contaba los días, dijo Curtis. Había marcas en la pared. Llevaba la cuenta. No perdió la esperanza. Wesley se cubrió el rostro con las manos y lloró. Oakes y Curtis se quedaron sentados en silencio, dándole espacio para un dolor que tenía 40 años y que, al mismo tiempo, era completamente nuevo. Después de unos minutos, Wesley se enderezó y se secó los ojos. Tengo que encontrarla. Si hay alguna posibilidad de que esté viva, tengo que encontrar a mi hermana. Haremos todo lo que podamos, dijo Oak. Tengo gente buscando en las bases de datos de personas desaparecidas, buscando mujeres que aparecieron sin antecedentes alrededor de 1989. Mujeres que puedan coincidir con la edad y la descripción de Janet. Eso no es suficiente, dijo Wesley. Quiero ayudar, quiero buscar. Oak empezó a objetar, pero Curtis lo interrumpió. Déjalo ayudar. Él conoce a Janet mejor que nadie. Quizá recuerde algo. Ve algo que se nos escape. Oakes miró a ambos y suspiró. De acuerdo, pero seguid mis instrucciones, los dos. Esta sigue siendo una investigación en curso. Pasaron las siguientes 2 horas revisándolo todo. Fotografías, pruebas, cronologías. Wesley compartió recuerdos de Janet, pequeños detalles que la hacían cobrar vida. Cómo le encantaba leer, cómo pasaba horas en la biblioteca pública, cómo era tímida pero amable, siempre trayendo a casa gatos callejeros. Cómo tenía una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, una pequeña marca en forma de estrella que su madre llamaba su estrella de la suerte. A medida que avanzaba la tarde, Curtis se sintió atraído por la fuerza y la determinación de Wesley. Aquí había un hombre que había perdido a su hermana, a sus padres, que había llevado esa pérdida durante 40 años y, sin embargo, no se había derrumbado. Había construido una vida, dirigido un negocio, sobrevivido y ahora, ante la posibilidad de que su hermana aún estuviera viva, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrarla. Cuando finalmente salieron de la comisaría, el sol se estaba poniendo, pintando el cielo de Tennessee con tonos naranjas y morados. Wesley acompañó a Curtis hasta su camioneta. Gracias, dijo Wesley, por encontrar esa habitación, por preocuparte lo suficiente como para investigar esto. Aún no he hecho nada, dijo Curtis. Me has dado esperanza. Por primera vez en 40 años, tengo la esperanza de volver a ver a mi hermana. Wesley le tendió la mano. Pase lo que pase, te estoy agradecido. Curtis le estrechó la mano, sintiendo los callos que coincidían con los suyos. Las manos de un hombre que trabajaba para ganarse la vida, que entendía el valor de la perseverancia y el trabajo duro. La encontraremos, dijo Curtis. De una forma u otra, descubriremos qué le pasó a Janet. Mientras Curtis conducía hacia casa, sonó su teléfono. Era Roy. ¿Cómo ha ido?, preguntó Roy, tan difícil como era de esperar. Pero Wesley es fuerte, quiere ayudar en la búsqueda. Y Oakes nos está dejando a los dos. Vamos a encontrar a Janet Pritchard, Roy. Viva o muerta, vamos a encontrarla. Hubo una pausa en la línea. Te conozco desde hace 40 años. Curtis Ray. Cuando adoptas ese tono de voz, no hay forma de hacerte cambiar de opinión. No. Curtis asintió. Entonces supongo que será mejor que te ayude. ¿Cuál es el plan? Curtis sonrió. Quedemos mañana para desayunar. Vamos a empezar por revisar todas las bibliotecas en un radio de 300 libros, tanto como dice Wesley. Y si ha sobrevivido, es posible que haya encontrado refugio en el único lugar que recordaba como seguro. Son muchas bibliotecas. Entonces será mejor que nos pongamos manos a la obra. Las 3 semanas siguientes fueron una sucesión confusa de bibliotecas, archivos y callejones sin salida. Curtis y Wesley se repartieron el trabajo. Curtis se encargó de los condados del norte, Wesley de los del sur, y Roy utilizó sus contactos en las fuerzas del orden para acceder a bases de datos que no estaban disponibles para los civiles. Se reunían cada pocos días para comparar notas, compartir lo que habían encontrado, y animarse mutuamente cuando la frustración amenazaba con abrumarlos. La mayoría de las bibliotecas habían digitalizado mal sus registros o no lo habían hecho en absoluto.
Muchas habían eliminado los antiguos sistemas de fichas hace años. Curtis pasó innumerables horas en polvorientos archivos, hojeando cajas de fichas amarillentas, buscando cualquier nombre que pudiera ser Janet Pritchard, escondido a plena vista. Aprendió a buscar patrones específicos, mujeres que se habían registrado para obtener tarjetas de biblioteca entre 1989 y 1992 de entre 12 y 15 años, sin antecedentes de direcciones anteriores en el sistema. Recién llegadas, chicas que aparecían de la nada. Pero Tennessee era un estado transitorio. La gente se mudaba constantemente y había cientos de posibilidades. Curtis estaba empezando a perder la esperanza cuando entró en la biblioteca pública de Cookeville un jueves por la tarde a finales de mayo. La biblioteca era pequeña, un edificio de ladrillo de una sola planta que parecía no haber cambiado desde los años 70. Una anciana estaba sentada en el mostrador de circulación, con el pelo blanco recogido en un moño pulcro y unas gafas de lectura colgadas de una cadena alrededor del cuello. Una placa identificativa la identificaba como la señora Shepherd, sin relación con la señora Shepherd de la biblioteca de Millbrook. Curtis se acercó con su explicación ensayada. Disculpe, señora, estoy buscando información sobre registros de tarjetas de biblioteca de alrededor de 1989 o 1990. Sé que es difícil, pero usted es la tercera persona este mes que pregunta por registros antiguos. La interrumpió la señora Shepherd, pero su tono era amable. Debe de ser algo que hay en el agua. Curtis sintió una punzada de esperanza. Estoy tratando de localizar a alguien que pudo haber venido a Cookeville por esa época. Una niña de unos 13 años a la que le encantaba leer. La señora Shepherd lo estudió por encima de sus gafas. Eso es un asunto policial muy específico relacionado con uno. Sí, un caso sin resolver de Millbrook. Su expresión cambió. Algo cálido se reflejó en sus ojos. La chica Pritchard. Lo leí en los periódicos. Esa casa con una habitación secreta. Se levantó lentamente, con evidentes signos de artritis en sus movimientos. Esperé aquí. Desapareció en una habitación trasera. Curtis oyó el ruido de cajas que se movían, el crujir de papeles. Después de lo que pareció una eternidad, pero que probablemente solo fueron 10 minutos, la señora Shepherd regresó con una caja de cartón. Guardamos las antiguas fichas del catálogo antes de pasar al formato digital, dijo, colocando la caja sobre una mesa. Supongo que es por sentimentalismo. La junta quería tirarlas, pero no me atrevía a hacerlo. Los nombres de las personas, sus historias, me parecía mal tirarlas a la basura sin más. Curtis se acercó a la caja con reverencia. ¿Me permite? Por eso las he sacado. Las fichas estaban organizadas por año, atadas con gomas elásticas que se habían secado y agrietado. Curtis encontró el paquete de 1990 y retiró con cuidado la goma elástica. Las revisó una por una, leyendo los nombres, las direcciones y las fechas de registro. Entonces la encontró. Jenny Phillips, registrada el 15 de marzo de 1990. Edad indicada, 13 años. Dirección, 447 Oak Street. Una nota al lado indicaba que se trataba de un hogar de acogida. La letra era clara, infantil, claramente escrita por alguien joven que se esforzaba mucho por escribir con cuidado. A Curtis le temblaban las manos mientras sostenía la ficha. Señora Shepherd, ¿recuerda a una niña llamada Jenny Phillips? La anciana bibliotecaria se acercó, miró la ficha y su rostro se suavizó al reconocerla. Oh, sí, una niña tranquila, muy tranquila. Vino casi todos los días durante el primer año. Leía de todo, libros de ficción, historia, ciencia. Se sentaba en la esquina junto a la ventana y apenas se movía durante horas. ¿Qué aspecto tenía? Pelo oscuro, ojos oscuros, delgada, demasiado delgada, como si no comiera bien. Era tímida y al principio no miraba a los ojos. La señora Shepherd hizo una pausa. Estaba en acogida. Uno de los trabajadores la trajo la primera vez, la ayudó a sacar el carné de la biblioteca y dijo que la niña había pasado por algo traumático, pero no dijo qué. Curtis sacó su teléfono con manos temblorosas y le mostró a la señora Shepherd la fotografía infantil de Janet Pritchard. ¿Podría ser ella? La señora Shepherd tomó el teléfono y estudió la imagen con atención. Han pasado 35 años. Pero sí, creo que podría ser la misma niña, especialmente los ojos. Tenía unos ojos que habían visto demasiado para alguien tan joven.
Curtis sintió que se le aceleraba el pulso. Fotografió la tarjeta de la biblioteca de Jenny Phillips desde todos los ángulos y luego llamó al detective Oakes. He encontrado algo, dijo Curtis cuando Oakes respondió. Biblioteca Pública de Cookville. Una chica llamada Jenny Phillips, registrada en marzo de 1990, de 13 años. La bibliotecaria la recuerda y dice que coincide con la descripción de Janet. Hubo una pausa en la línea. No toques nada. Voy a enviar un equipo forense. Esa tarjeta aún puede tener huellas dactilares. Ya he pensado en eso. Solo la he tocado por los bordes. Bien. Quédate ahí. Voy para allá. Curtis llamó a Wesley a continuación. Creo que la he encontrado. O al menos he encontrado dónde estaba en 1990. La voz de Wesley se quebró. ¿Estás seguro? Estoy seguro. El bibliotecario la recuerda. La fecha, la edad, la descripción, todo coincide. Voy para allá. ¿Cuál es la dirección? Curtis le dio la ubicación de la biblioteca y luego se sentó a esperar, con la tarjeta de la biblioteca aún en las manos. Se quedó mirando el nombre. Jenny Phillips. ¿Janet había elegido ese nombre ella misma? Phillips se parecía a Pritchard. Tal vez había sido una forma de conservar su identidad real mientras permanecía oculta. La señora Shepherd le trajo una taza de café. La niña de la foto es la que fue secuestrada, ¿verdad? La de Millbrook. Curtis asintió. Se llama Janet Pritchard. Tenía 8 años cuando la secuestraron. Un hombre la mantuvo encerrada en una habitación secreta durante 4 años. La señora Shepherd se llevó la mano a la boca. Oh, pobre niña. Y vino aquí. Vino a mi biblioteca. Los libros eran su refugio. Tú se lo proporcionaste. La anciana bibliotecaria se sentó con pesadez. Ojalá lo hubiera sabido. Ojalá hubiera podido ayudarla más. La ayudaste, dijo Curtis con delicadeza. Le diste un lugar donde sentirse segura, donde sentirse normal. Eso es importante. El detective Oakes llegó en menos de 1 hora seguido de un equipo forense. Fotografiaron la tarjeta de la biblioteca en su sitio y luego la guardaron cuidadosamente en una bolsa para analizar las huellas dactilares. Oakes entrevistó a la señora Shepherd y tomó notas detalladas sobre sus recuerdos de Jenny Phillips. Wesley llegó cuando estaban terminando, sin aliento por haber conducido demasiado rápido. Curtis le mostró la tarjeta de la biblioteca y Wesley la miró como si fuera una reliquia sagrada. Jenny Phillips, dijo Wesley en voz baja. Janet Pritchard. Las mismas iniciales. Yo también me di cuenta, dijo Curtis. Oakes se acercó a ellos con expresión grave, pero esperanzada. Analizaremos las huellas dactilares, pero basándome en el testimonio de la bibliotecaria y en las pruebas circunstanciales, estoy seguro de que se trata de Janet. La pregunta ahora es, ¿dónde fue después de Cookville? La dirección que figura en el carné, dijo Curtis, el hogar de acogida, tendrán registros. Ya estamos en ello, dijo Oakes. Tengo a alguien buscando los archivos ahora mismo. Se reunieron de nuevo en la comisaría 2 horas más tarde. Los registros de acogida mostraban que Jenny Phillips había vivido en el hogar de Oak Street durante 18 meses, desde febrero de 1990 hasta agosto de 1991. Había sido acogida allí a través del sistema estatal, clasificada como fugitiva, sin vínculos familiares. Había asistido a escuelas locales, había visto a un terapeuta con regularidad, pero seguía siendo muy reservada. A los 18 años, había superado la edad para permanecer en el sistema. Su última dirección conocida era en Nashville, en 1996. Después de eso, se perdió su rastro. Desapareció del mapa, dijo Oakes, esparciendo los documentos sobre su escritorio. Quizás volvió a cambiarse el nombre o se mantuvo fuera de cualquier registro oficial, porque todavía tenía miedo, dijo Wesley. Incluso después de todos esos años, seguía temiendo que Brennan la encontrara. Curtis pensó en lo que eso significaba. Una vida vivida con miedo, siempre mirando por encima del hombro, sin poder ser nunca plenamente uno mismo. Janet había sobrevivido a su encarcelamiento físico, solo para vivir en una prisión de miedo durante décadas. Tenemos que hacerlo público, dijo Curtis de repente. Todos lo miraron. Wesley, tienes que hablar con tu hermana directamente a través de los medios de comunicación. Dile que Brennan está muerto, que puede volver a casa sin peligro. Wesley palideció. ¿Y si no lo ve? ¿Y si no quiere que la encuentren? Al menos lo habremos intentado, dijo Curtis. Pero si hay alguna posibilidad de que esté ahí fuera observando, esperando permiso para volver a casa,
Tú eres el único que puede dárselo. La Oakes lo atención pensó. de los medios Podría arriesgado. asustarla, empujarla a esconderse aún más, o podría liberarla, calculó Curtis. Lleva 40 años escondida. Quizás ha estado esperando a que alguien le diga que ya no tiene que esconderse. Wesley miró a ambos, con una expresión en la que se mezclaban el miedo y la esperanza. Finalmente, asintió con la cabeza. De acuerdo, hagámoslo. Si existe alguna posibilidad de que mi hermana esté ahí fuera, quiero que sepa que nunca dejé de buscarla. La aparición en los medios se organizó para el lunes siguiente. Las cadenas de noticias locales aceptaron cubrirlo, y el detective Oakes coordinó con los medios estatales para garantizar un mayor alcance. Wesley haría un llamamiento directo a su hermana, y Curtis estaría a su lado, el hombre que había encontrado la habitación secreta, el que había iniciado toda esta búsqueda. El fin de semana anterior a la emisión se le hizo interminable. Curtis intentó trabajar en otros proyectos, intentó centrarse en la vida normal, pero su mente seguía volviendo a Janet Pritchard. ¿Dónde estaba? ¿Estaría viendo el programa? Respondería. El domingo por la tarde, incapaz de quedarse quieto por más tiempo, Curtis condujo hasta la casa de Oakwood Lane. La cinta de la escena del crimen había sido retirada hacía semanas, pero él apenas había tocado el lugar desde entonces. Ahora se sentía diferente, no solo como un proyecto de renovación, sino como un monumento al sufrimiento. Recorrió las habitaciones lentamente, viéndolas con nuevos ojos. La sala de estar donde Howard Brennan había visto la televisión mientras una niña estaba encerrada al final del pasillo. La cocina donde había preparado las comidas. Tal vez incluso la comida que había llevado a la prisión de Janet. Cada espacio estaba mancillado por lo que había sucedido allí. Curtis se encontró frente a la habitación oculta. La pared seguía parcialmente derribada y se veía la puerta negra. Entró, impulsado por algo que lo atraía, a pesar de su renuencia. La habitación parecía diferente con la luz de la tarde, filtrándose a través de la pared derribada. Curtis se había centrado tanto en las pruebas obvias, los dibujos, el calendario, las marcas de conteo. Ahora observaba con más atención los pequeños detalles, la silla de madera en la esquina, sencilla y hecha a mano. Algo en ella le llamó la atención. Se agachó para examinarla más de cerca. El asiento parecía un poco más alto de lo que debería ser para una silla de ese tamaño. Curtis pasó los dedos por los bordes y notó una costura. Su corazón comenzó a latir con fuerza. El asiento se levantó. Debajo había un compartimento oculto, y dentro de ese compartimento había un pequeño libro encuadernado en cuero. Curtis lo sacó con manos temblorosas, con cuidado de no dañarlo. La cubierta estaba gastada, el cuero agrietado por el paso del tiempo. Lo abrió por la primera página. El texto manuscrito llenaba el papel amarillento. La letra era clara, controlada, masculina. En la parte superior de la primera página había una fecha, 15 de julio de 1985. Curtis comenzó a leer. Hice lo que había que hacer. La niña estaba desatendida, su madre trabajaba demasiado, su padre se pasaba las tardes bebiendo cerveza delante del televisor. El niño pequeño recibía toda la atención. Ella se merecía algo mejor. Yo le estoy proporcionando algo mejor. Curtis se sintió mal. Era el diario de Howard Brennan, su justificación, su confesión. Siguió leyendo página tras página de racionalizaciones delirantes. Brennan se había convencido a sí mismo de que estaba salvando a Janet, proporcionándole los cuidados y la educación adecuados. Las entradas detallaban un horario estricto, comidas a horas específicas, lecciones de lectura y matemáticas, incluso rutinas de ejercicio que había diseñado para ella. Pero a medida que Curtis seguía leyendo, el tono comenzó a cambiar. Las entradas de 1986 mostraban grietas en la certeza de Brennan. La niña llora a menudo. Le he explicado que es por su propio bien, pero no lo entiende. Quizás con el tiempo. En 1987, las entradas revelaban una creciente duda y confusión. Cometí un terrible error. No veo forma de arreglarlo ahora. Es demasiado tarde. Demasiados años. Ella nunca perdonará. Dios nunca perdonará. A Curtis le temblaban las manos mientras pasaba las páginas. Las entradas se volvían más esporádicas, más desesperadas. Brennan se había atrapado a sí mismo tan seguramente como había atrapado a Janet, incapaz de liberarla sin enfrentar las consecuencias, incapaz de seguir reteniéndola sin destruir su propia cordura.
Entonces Curtis llegó a una entrada de marzo de 1989 que le cortó la respiración. Voy a dejarla ir. No puedo retenerla más tiempo. La culpa me consume. Ahora tiene 12 años. Ya no es la niña que secuestré. He destruido su infancia, pero no destruiré toda su vida. La llevaré lejos de aquí, la liberaré donde pueda encontrar ayuda. He prometido no hablar nunca de esto, no revelar nunca mi nombre. He amenazado a su familia. Mentiras terribles, pero necesarias. Ella me cree. Guardará silencio por miedo a su hermano. Curtis pasó más páginas, con la mente dando vueltas. De marzo a junio de 1989 se detallaban los preparativos de Brennan. Había investigado los sistemas de acogida y había elegido Cookeville específicamente porque estaba lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera establecer la conexión. Había dejado a Janet en una iglesia con una historia inventada sobre cómo la había encontrado vagando, confundida y asustada. Las últimas entradas mostraban el deterioro del estado mental de Brennan. Había regresado a su casa vacía, a la habitación que había mantenido sellada, y había caído en una espiral de depresión y culpa. La última entrada tenía fecha de octubre de 2018, un año antes de su muerte. Ella lleva desaparecida 30 años. Reviso las esquelas, las noticias, buscando cualquier señal de ella. Espero que haya sobrevivido. Espero que haya encontrado algo de felicidad. Espero que me haya perdonado, aunque no merezco el perdón. La habitación permanece sellada. Mi vergüenza, mi pecado preservado detrás de esa pared. Quizás algún día alguien lo encuentre y la verdad salga a la luz. Quizás eso es lo que me merezco. Curtis se recostó contra la pared, con el diario en su regazo. Janet Pritchard estaba viva, o al menos había estado viva cuando Brennan la liberó. Había sobrevivido a su cautiverio y había sido puesta en libertad, pero atada por el miedo y las amenazas, viviendo bajo un nombre falso, escondiéndose de un monstruo que ya estaba muerto. Llevaba 35 años libre y no lo sabía. Curtis sacó su teléfono y llamó al detective Oakes. He encontrado algo. Tienes que venir a la casa ahora mismo. 20 minutos más tarde, Oakes llegó con Wesley. Curtis le entregó el diario y le explicó lo que había encontrado. Wesley lo leyó con creciente emoción. El dolor, la rabia y el alivio se reflejaban en su rostro en oleadas. Está viva, dijo Wesley con la voz quebrada. Janet está viva. Eso creemos, respondió Oak con cautela. Esto confirma que sobrevivió al menos hasta 1989. Aún se desconoce qué pasó después, pero está ahí fuera, insistió Wesley, en algún lugar, viviendo bajo otro nombre, pensando que tiene que esconderse, pensando que Brennan hará daño a su familia si se da a conocer. Curtis asintió. Por eso la emisión de mañana es más importante que nunca. No solo estamos preguntando si alguien la ha visto, le estamos diciendo que ahora está a salvo, que Brennan está muerto y ya no puede hacer daño a nadie. Oakes se llevó el diario como prueba, pero no sin antes fotografiar todas las páginas. Esto lo cambia todo. La emisión de mañana. Tenemos que ser explícitos. Janet necesita saber que sabemos que la liberaron, que sabemos que ha estado viviendo con miedo y que ese miedo se ha acabado. Esa noche revisaron la declaración de Wesley e incorporaron la nueva información. Al día siguiente, Curtis y Wesley se sentaron frente a las cámaras en la comisaría de Millbrook. Los equipos de noticias locales se habían instalado en la sala de conferencias y la emisión se retransmitiría en directo por todo Tennessee y los estados vecinos. Wesley miró directamente a la cámara con una fotografía de su infancia con Janet en las manos. Janet, soy Wesley, tu hermano pequeño. Sé que estás ahí fuera. Sé lo que te pasó, cómo te secuestraron, te mantuvieron en esa habitación y te amenazaron para que guardaras silencio cuando finalmente te liberaron. Su voz se fortaleció. Howard Brennan está muerto. Murió en 2019. Ya no puede hacerte daño. No puede hacerme daño a mí ni a nadie más. Ya no tienes que esconderte. Levantó la fotografía. Somos nosotros, Janet. Tú tenías 8 años. Yo tenía 5. Solías leerme cuentos antes de acostarme. Me enseñaste a atarme los zapatos. Eras la mejor hermana que cualquiera podría desear. Las lágrimas le corrían por la cara, pero siguió hablando. Mamá y papá ya no están, pero nunca dejaron de buscarte. Nunca dejaron de quererte, y yo tampoco lo hice. La voz de Wesley se redujo casi a un susurro. Por favor, vuelve a casa. Después de 40 años, por fin es seguro volver a casa. Curtis añadió su propio mensaje.
describiendo la habitación, el diario, todo lo que habían descubierto. Miró a la cámara y se dirigió directamente a Janet. Has sobrevivido a algo inimaginable. Has sido fuerte durante mucho tiempo, pero ya no tienes que ser fuerte sola. Tu hermano te está esperando. La emisión se transmitió esa noche y se publicó en línea inmediatamente. Luego vino la parte más difícil, la espera. Pasaron los días sin respuesta. Curtis trató de mantener la esperanza, pero la duda se apoderó de él. ¿Y si Janet no había visto la emisión? ¿Y si la había visto, pero no les creía? ¿Y si 35 años de miedo no podían superarse con una sola aparición en televisión? Al tercer día después de la emisión, el detective Oakes recibió una llamada telefónica. Una mujer se había puesto en contacto con una organización de ayuda a las víctimas en Nashville. Afirmaba ser pero estaba aterrorizada. Se hicieron los preparativos con mucho cuidado. Un lugar neutral, un centro comunitario en Nashville. Los servicios de ayuda a las víctimas estarían presentes. El detective Oakes se encargaría de la coordinación. Curtis y Wesley fueron invitados a asistir. El día de la reunión, Curtis apenas podía respirar. Se sentaron en una sala privada del centro comunitario, esperando. Un defensor de las víctimas les explicó que la mujer estaba en otra sala, preparándose, reuniendo valor. Entonces se abrió la puerta. La mujer que entró en la sala se movía lentamente, con pasos deliberados, como si estuviera caminando por aguas profundas. Tenía unos 45 años, era delgada, con el pelo oscuro salpicado de canas, recogido en una sencilla coleta. Llevaba vaqueros y un jersey sencillo, con las manos fuertemente entrelazadas delante de ella. Su rostro estaba marcado por años de preocupación, pero sus ojos, Curtis vio los ojos de Janet Pritchard en aquella fotografía de su infancia, ahora más viejos, pero inconfundibles. Wesley se levantó tan rápido que su silla rozó el suelo. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. La mujer se detuvo a unos metros de la puerta, con la mirada fija en el rostro de Wesley. Wesley, su voz era apenas audible, áspera por la falta de uso o las lágrimas, o ambas cosas. Janet, la voz de Wesley se quebró al pronunciar su nombre. ¿Eres tú de verdad? Se quedaron paralizados por un momento, con décadas de separación y dolor entre ellos. Entonces Wesley se adelantó y Janet fue a su encuentro. Se abrazaron y ambos comenzaron a llorar. Suspiros profundos y desgarradores que provenían de 40 años de dolor enterrado. Curtis apartó la mirada, dándoles privacidad en ese momento tan íntimo. La defensora de las víctimas, una mujer llamada Patricia Holcomb, permaneció en silencio junto a la puerta. El detective Oakes tomó notas, pero mantuvo la distancia. Este reencuentro pertenecía solo a Janet y Wesley. Después de varios minutos, se separaron, aunque Wesley mantuvo las manos sobre los hombros de Janet, como si temiera que ella pudiera desaparecer de nuevo. «Has crecido tanto», dijo Janet entre lágrimas. «La última vez que te vi, tenía 5 años. Ahora tengo 45», dijo Wesley. «Te has perdido toda mi vida. Lo sé. Lo siento mucho. Lo siento mucho». «No». La voz de Wesley era firme. «No tienes nada de qué disculparte. Nada. ¿Qué te pasó? Nada de eso fue culpa tuya». El rostro de Janet se descompuso de nuevo. Wesley la guió hasta una silla, se sentó a su lado y siguió sosteniendo su mano como si fuera un salvavidas. Curtis permaneció al otro extremo de la mesa, observando este momento que él mismo había ayudado a crear. Janet se fijó en él. «Entonces tú eres Curtis Ray», dijo. «El hombre que encontró la habitación». Curtis asintió. «Sí, mamá. Te vi en las noticias. Dijiste que tenías una hija». «Así es. Tiene 17 años». Los ojos de Janet se llenaron de nuevas lágrimas. «Cuando estaba en esa habitación, solía imaginar que alguien me encontraba, que alguien rompía esa pared y me liberaba. Nunca sucedió, pero tú lo hiciste. 40 años demasiado tarde, pero lo hiciste». Se secó los ojos. «Gracias por preocuparte lo suficiente como para buscarme. Tu hermano hizo la mayor parte de la búsqueda», dijo Curtis. «Yo solo abrí una puerta». Durante la siguiente hora, Janet contó su historia. Al principio habló con vacilación, pero luego con creciente fuerza. La detective Oakes lo grabó todo con su permiso. Era su testimonio, su verdad, finalmente expresada en voz alta tras décadas de silencio forzado. Describió cómo la secuestraron aquel día de julio de 1985. Howard Brennan se había ofrecido a llevarla a casa desde la escuela bíblica,
solo unas manzanas, según él, y parecía que iba a llover. Ella lo conocía de la escuela y confiaba en él. En cambio, no. La llevó a su casa y la encerró en esa habitación. Pasó 4 años allí. Brennan la alimentó, le dio clases, incluso le trajo libros y material de arte. Parecía creer sinceramente que la estaba ayudando, que la estaba salvando de unos padres negligentes, pero también la mantuvo prisionera, midió su crecimiento como si fuera un experimento científico y destruyó poco a poco cualquier sentido de normalidad que ella hubiera conocido. Contaba los días, dijo Janet con voz distante. Seguía pensando que alguien vendría. La policía, mis padres, alguien. Cada día me despertaba con la esperanza de que fuera el día en que volvería a casa. Hizo una pausa. Al final, dejé de tener esperanzas. Simplemente existía. Wesley le apretó la mano con fuerza. En marzo de 1989, Brennan había entrado en su habitación en mitad de la noche. Estaba llorando. Ella recordó algo que nunca había visto antes. Le dijo que la dejaba marchar, que había cometido un terrible error. Pero también le dijo que si alguna vez contaba a alguien lo que había pasado, haría daño a su familia, haría daño a Wesley. Le creí, dijo Janet. Tenía 12 años y creí cada palabra. Así que cuando me dejó en esa iglesia de Cookville, les dije que era una fugitiva llamada Jenny Phillips. Entré en el sistema de acogida y nunca dije nada sobre Millbrooke, sobre mi verdadera familia, sobre lo que me había pasado. Había vivido como Jenny Phillips durante años, hasta que cumplió los 18 y salió del sistema de acogida. Se mudó a Nashville, trabajó en empleos con salario mínimo y vivió en apartamentos baratos. Había cambiado de nombre varias veces, siempre mudándose, siempre con miedo de que Brennan la encontrara. A veces veía noticias sobre niños desaparecidos que habían sido encontrados. Janet dijo, tenía muchas ganas de dar un paso al frente. Quería decirles que estaba viva, que mis padres podían dejar de buscarme, pero no podía arriesgarme. Wesley aún era joven, aún vulnerable. No podía permitir que Brennan le hiciera daño. Nunca lo habría hecho, dijo Wesley. Era un cobarde. Todo eran mentiras para mantenerte callada. Ahora lo sé, dijo Janet, pero tenía 12 años y estaba aterrorizada y sola. Se había construido una especie de vida. La terapia le ayudó, aunque nunca fue del todo sincera con ningún terapeuta sobre su pasado. Había aprendido a funcionar, a mantener un trabajo, a parecer normal, pero nunca se había casado, nunca había tenido hijos, nunca había dejado que nadie se acercara demasiado. Era imposible confiar cuando habías vivido lo que ella había vivido. Cuando vi las noticias, continuó Janet, cuando Wesley dijo que Brennan había muerto, al principio no lo creí. Pensé que era un truco, algún tipo de trampa, pero lo busqué. Encontré su obituario, su certificado de defunción. Realmente había fallecido. Al día siguiente se puso en contacto con los servicios de atención a las víctimas, aterrorizada pero esperanzada. Por primera vez en 35 años, pensé que tal vez podría dejar de huir. Tal vez podría volver a ser Janet Pritchard. El detective Oakes le hizo preguntas cuidadosas, rellenando los huecos en la cronología y recopilando detalles que podrían ser relevantes para el expediente oficial. Patricia Holcomb le brindó un apoyo delicado, interviniendo cuando Janet se sentía abrumada. Finalmente, Wesley hizo la pregunta que había estado flotando en el aire desde que Janet llegó. Mamá y papá, tengo que decíroslo, han fallecido. El rostro de Janet se quedó muy quieto. Cuando mamá murió en 1993, los médicos dijeron que fue un ataque al corazón, pero yo creo que en realidad fue un corazón roto. Nunca dejó de buscarte, nunca dejó de tener esperanza. Papá murió 6 meses después. Creo que simplemente se rindió. Janet se cubrió la boca con la mano y nuevas lágrimas comenzaron a brotar. Murieron sin saberlo. Todos esos años yo estaba libre. Podría haberme puesto en contacto con ellos. Y murieron sin saber que yo estaba viva. Te quisieron hasta el final. Wesley dijo, cada año en tu cumpleaños, mamá hacía tu pastel favorito, un pastel ángel con fresas. Le ponía velas y cantábamos el cumpleaños feliz. Solo nosotros 3, fingiendo que tú estabas allí. Debería haber estado allí, sollozó Janet. Debería haber vuelto a casa. Estabas sobreviviendo, dijo Curtis en voz baja. Hiciste lo que tenías que hacer para seguir con vida. Nadie puede culparte por eso. Janet lo miró con ojos agradecidos. Wesley la volvió a abrazar y se sentaron juntos, compartiendo el dolor por los padres que ambos habían perdido,
por una familia que se había destrozado y que nunca podría repararse por completo. A medida que avanzaba la tarde, comenzaron a hacer planes. Janet se quedaría con Wesley temporalmente en la habitación libre de su casa. Trabajaría con los servicios de atención a las víctimas para acceder a recursos, terapia y asistencia legal para recuperar su identidad. Y recibiría ayuda para afrontar los retos prácticos de retomar una vida que le había sido arrebatada hacía 40 años. «Quiero ver la casa», dijo Janet de repente. «El lugar donde me mantuvieron cautiva. Necesito verlo». Patricia parecía preocupada. «Eso podría volver a traumatizarla. Deberíamos esperar. Darte tiempo para procesarlo». «He tenido 40 años para procesarlo», interrumpió Janet, con una voz más firme que la que había tenido toda la tarde. «Necesito enfrentarme a ello. Necesito entrar en esa habitación una vez más como mujer libre y salir de ella». Wesley miró a Curtis. «¿Es eso posible?» Curtis asintió. «La casa es mía. Si Janet quiere verla, la llevaré». Quedaron en verse a la mañana siguiente. Mientras se preparaban para marcharse, Janet se acercó a Curtis una vez más. «¿Compraste esa casa por $25? Él respondió, «Sí, señora. ¿Y usted encontró lo que alguien intentó ocultar con tanto empeño?» Ella le tomó la mano. «Me devolviste mi nombre, mi hermano, mi vida. ¿Cómo puedo agradecerte eso?» Curtis pensó en su hija, en la matrícula universitaria que había estado tratando de financiar, en cómo un simple proyecto de renovación se había convertido en algo mucho más grande de lo que jamás respondió él. «Al sobrevivir, al estar aquí». A la mañana siguiente amaneció gris y nublado, con el cielo de Tennessee cargado de nubes que amenazaban lluvia. Curtis llegó temprano a la casa de Oakwood Lane con la intención de prepararla de alguna manera para la visita de Janet, aunque no estaba seguro de qué preparación era posible. ¿Cómo se hace menos doloroso un lugar de sufrimiento? ¿Cómo se suavizan los bordes del trauma? La camioneta de Wesley se detuvo a las 9 y Janet salió lentamente. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla, con el pelo recogido hacia atrás. Parecía pálida, pero decidida, con la mandíbula apretada. Wesley caminaba a su lado, con una mano protectora sobre su hombro. El detective Oakes había llegado unos minutos antes junto con Patricia Holcomb. Habían acordado estar presentes para apoyar y documentar este momento, con el fin de garantizar que Janet tuviera toda la ayuda que necesitara. Curtis los recibió en la puerta principal. «Podemos tomarnos todo el tiempo que necesites», le dijo a Janet. «Si en algún momento quieres irte, nos iremos, sin preguntas». Janet asintió con la cabeza, con la mirada ya fija en el exterior de la casa. «Parece diferente, más nueva. Reemplacé el revestimiento, las ventanas, reconstruí el porche», explicó Curtis. «La estructura es la misma, pero he intentado que parezca menos encantada». Janet terminó. «Está bien, eso es lo que necesita. Algo diferente, algo mejor de lo que era». Entraron por la puerta principal. Janet se detuvo en la entrada, con la respiración entrecortada. El interior había quedado transformado por la reforma de Curtis. Pintura nueva, suelos restaurados, accesorios nuevos. No quedaba nada del espacio lúgubre y descuidado que había sido. «Esto era el salón», dijo Janet, «más para sí misma que para los demás. Tenía un sofá marrón aquí, un televisor contra esa pared. Veía las noticias todas las tardes a las 6 horas. Avanzó lentamente. La cocina estaba al otro lado. Traía la comida en una bandeja, a la misma hora todos los días. El desayuno a las 7 musquelos, el almuerzo al mediodía y la cena a las 5. Como un reloj, Wesley se mantenía cerca de su hermana, con el rostro tenso por las emociones controladas. Curtis y los demás se quedaron atrás, dándole espacio a Janet para procesar todo. Ella recorrió cada habitación, narrando recuerdos con una voz plana y distante. El baño donde Brennan le permitía ducharse una vez a la semana, siempre con la puerta cerrada con llave desde afuera. El segundo dormitorio donde él dormía, al final del pasillo de su prisión, la cocina donde preparaba esas comidas cuidadosamente programadas. Finalmente, se detuvo en el pasillo que conducía a la habitación oculta. La pared todavía estaba parcialmente demolida y se veía la puerta negra al otro lado. Janet se quedó allí de pie durante un largo rato, simplemente mirando. «Estoy lista», dijo en voz baja. Wesley empezó a moverse con ella, pero Janet negó con la cabeza. «Necesito hacer esta parte sola. Por favor». El rostro de Wesley mostraba su renuencia, pero asintió y dio un paso atrás.
Janet caminó sola por el pasillo, sus pasos resonando en el suelo de madera. Se detuvo en el umbral de la habitación oculta. Curtis observaba desde la sala de estar, con el corazón encogido en el pecho. Vio a Janet extender la mano y tocar el marco de la puerta, el mismo marco que llevaba las marcas de su crecimiento infantil medido en cautiverio. Sus dedos trazaron esos arañazos y sus hombros comenzaron a temblar. Entró en la habitación. El silencio era profundo. Todos esperaban, sin apenas respirar, mientras Janet permanecía de pie en ese espacio que había sido todo su mundo durante 4 años. Curtis no podía verla desde donde estaba, pero podía imaginarla mirando el papel pintado descolorido, la esquina donde había estado su cama, las paredes donde había dibujado imágenes de un mundo al que no podía llegar. Cuando Janet salió varios minutos después, las lágrimas le surcaban el rostro, pero se mantenía erguida. Caminó por el pasillo con pasos firmes, con la barbilla levantada. «Le perdono», dijo con voz clara y firme. La declaración quedó suspendida en el aire, inesperada, poderosa. Wesley miró fijamente a su hermana. «Janet, perdono a Howard Brennan», repitió ella, mirando a cada uno de ellos por turno. «Lo que hizo fue malvado, imperdonable», dirían algunos. «Me robó la infancia, me traumatizó, destruyó mi familia. Estaba enfermo, era retorcido, delirante». Hizo una pausa, pero aferrarme al odio me mantendría en esa habitación para siempre. Está muerto, ya no puede hacer daño a nadie, y me niego a darle más poder sobre mi vida. Caminó hasta donde estaba Wesley y le tomó la mano. «Ahora soy libre, verdaderamente libre. No solo de esa habitación, sino del miedo, de esconderme, de las mentiras con las que he estado viviendo. Soy Janet Pritchard, soy tu hermana y estoy lista para empezar a vivir de nuevo». Wesley la abrazó y ambos lloraron. Patricia Holcomb se secó los ojos. Incluso el detective Oakes, que había visto innumerables tragedias en su carrera, parecía conmovido. Curtis sintió que algo se liberaba en su pecho. Una tensión que no se había dado cuenta de que llevaba consigo desde el momento en que su mazo rompió por primera vez esa pared. Esto era lo que había estado buscando sin saberlo. No solo respuestas sobre lo que había sucedido, sino este momento de sanación, de libertad, de alguien que recuperaba su vida de la oscuridad. Salieron juntos de la casa, adentrándose en la gris mañana. La lluvia que amenazaba comenzó a caer ligeramente. Gotas suaves que se sentían purificadoras en lugar de lúgubres. «¿Qué pasará ahora con la casa?», le preguntó Janet a Curtis. «Sigo pensando venderla», respondió Curtis. «Una familia ha mostrado interés. Una pareja joven con 2 hijos. Los he estado investigando cuidadosamente. Quiero asegurarme de que se convierta en un hogar lleno de luz y risas». «Eso está bien», dijo Janet. «Así es como debe ser». Hizo una pausa. «¿Les contarás lo que pasó aquí?». Curtis lo pensó. «Legalmente tengo que revelarlo, pero sí, se lo contaré. Deben conocer la historia. Deben saber que aquí ocurrió algo oscuro, pero también que la curación es posible, que la oscuridad puede transformarse». Janet asintió con aprobación. «Cuéntales algo más. Cuéntales que una niña sobrevivió en esa casa. Cuéntales que vivió y que finalmente encontró el camino a casa. Cuéntales que es un lugar de supervivencia, no solo de sufrimiento». «Lo haré», prometió Curtis. Regresaron juntos a Millbrook, con la caravana de vehículos serpenteando por la campiña de Tennessee. Wesley había invitado a todos a su casa para almorzar, su forma de empezar a construir recuerdos familiares normales con su hermana. En la casa de Wesley, una pequeña casa de campo con un jardín bien cuidado, se reunieron alrededor de la mesa de la cocina. Wesley preparó sándwiches mientras Janet se sentaba a la mesa, mirando a su alrededor con ojos curiosos. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Fotos familiares en las que ella no aparecía. Toda una vida que se había perdido. «Son mamá y papá», dijo Wesley, al darse cuenta de su mirada. Señaló una fotografía de sus padres en lo que parecía una ceremonia religiosa, ambos sonriendo a pesar de la tristeza en sus ojos. Fue tomada aproximadamente 1 año antes de que mamá falleciera. Janet se levantó y se acercó a la foto, tocando el marco con delicadeza. «Envejecieron». «Todos lo hicimos», dijo Wesley, «excepto tú. Te quedaste congelada a los 8 años en la memoria de todos. Ahora podemos conocerte tal y como eres realmente». El teléfono de Curtis vibró. Era Lily, que le enviaba un mensaje para preguntarle si todo iba bien. Él le había contado lo de la reunión con Janet, lo de llevarla a ver la casa. Se excusó para llamar a su hija. «¿Cómo está?», preguntó Lily inmediatamente. «Fuerte», respondió Curtis.
más fuerte de lo que nadie debería tener que ser. Hoy se enfrentó a esa habitación. Lily entró y salió y perdonó al hombre que la mantuvo allí. Es increíble, dijo Lily en voz baja. Papá, estoy orgullosa de ti por encontrarla, por ayudarla a encontrar el camino a casa. No hice mucho, protestó Curtis. Lo hiciste todo. Lily contó. Te importó lo suficiente como para buscarla. Eso es lo que importaba. Después de la llamada, Curtis regresó y encontró a Janet y Wesley mirando viejos álbumes de fotos. Wesley compartía fotos de la vida que se había perdido, completando 40 años de historia. Janet hacía preguntas, se reía de las historias, lamentaba los momentos en los que no había estado presente. Quiero presentarte a mi hija, le dijo Curtis a Janet. Lai tiene 17 años. Ha estado siguiendo toda esta historia. Creo que ustedes dos conectarían. Janet sonrió, la primera sonrisa genuina que Curtis había visto en ella. Me gustaría, quizás ella pueda enseñarme a ser normal de nuevo. Los jóvenes de 17 años son expertos en eso, ¿verdad? No estoy seguro de que ningún joven de 17 años sea normal, dijo Curtis con una sonrisa. Pero ella es bastante extraordinaria. Quedaron en cenar esa noche en casa de Curtis. Wesley llevaría a Janet, Roy se uniría a ellos y cenarían juntos. Esta extraña familia que se había forjado a través de la tragedia, la investigación y la determinación. A medida que avanzaba la tarde, Janet comenzó a relajarse. La tensión que había mantenido su cuerpo rígido desde que llegó comenzó a disminuir. Le preguntó a Wesley sobre su negocio de reparación de automóviles. Aprendió sobre su vida. Conoció a sus amigos que se detuvieron después de escuchar la noticia. Cada interacción era un paso atrás hacia el mundo que había dejado atrás, un mundo que había seguido adelante sin ella, pero que ahora estaba listo para darle la bienvenida a casa. Esa noche, la pequeña casa alquilada de Curtis se sentía llena de la mejor manera posible. Lily había limpiado frenéticamente cuando llegó a casa de la escuela, queriendo flores silvestres del jardín, y las había puesto en un frasco de cristal sobre la mesa de la cocina. Cuando la camioneta de Wesley se detuvo, Lily se paró nerviosa junto a la ventana. Curtis le puso una mano en el hombro. Solo sé tú misma. Eso es todo lo que todos necesitan en este momento. Janet entró con cautela, seguida de cerca por Wesley. Roy ya estaba allí, ya que había llegado temprano para ayudar a Curtis a preparar la cena. De repente, la pequeña sala de estar se sintió abarrotada, pero de una manera cálida y acogedora. Lily dio un paso adelante y extendió la mano. Hola, soy Lily. Encantada de conocerte. Janet le tomó la mano y estudió el rostro joven de Lily. Te pareces a tu padre. Tienes los mismos ojos bondadosos. Es genial, dijo Lily, y luego se sonrojó. Lo siento, probablemente haya sonado. Ha sonado perfecto, la interrumpió Janet con delicadeza. Aférrate a ese sentimiento. Aprecia a tu padre mientras lo tengas. Yo perdí al mío y nunca podré recuperar ese tiempo. Las dos mujeres se miraron, separadas por casi 30 años de edad, pero conectadas por el papel de Curtis en sus vidas. Entonces Lily hizo algo que Curtis no esperaba. Dio un paso adelante y abrazó a Janet. Tras un momento de sorpresa, Janet le devolvió el abrazo y Curtis vio nuevas lágrimas en el rostro de Janet cuando se separaron. La cena fue sencilla. Curtis preparó pollo a la parrilla. Lily hizo una ensalada. Roy trajo panecillos de la cafetería Doreen's. Se apiñaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, pasando los platos y charlando. La conversación fluyó con naturalidad. Sorprendentemente, Wesley contó historias sobre su infancia, sobre el garaje que había construido desde cero. Roy compartió viejos recuerdos de Millbrook, evitando cuidadosamente cualquier tema relacionado con la investigación. Lily habló de la universidad, de sus planes de estudiar trabajo social. Por ti, le dijo Lily a Janet. Por tu historia, quiero ayudar a las personas que han sufrido traumas, personas que necesitan a alguien que las defienda. A Janet se le llenaron los ojos de lágrimas. Es una vocación preciosa. El mundo necesita más gente como tú. Después de cenar, se trasladaron al salón con café. Curtis se fijó en que Janet miraba las fotos de la pared. Fotos de Lily a diferentes edades, fotos escolares, instantáneas familiares. Un santuario a una infancia que se había desarrollado con naturalidad. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo Lily a Janet. No tienes que responder si no quieres. Pregunta, dijo Janet. ¿Cómo sobreviviste? No solo físicamente, sino mentalmente.
¿Cómo seguiste adelante cuando todo era tan oscuro? Janet se quedó callada un momento, pensando. Me contaba historias a mí misma. En esa habitación, cerraba los ojos e imaginaba vidas diferentes. Vidas en las que era profesora, médica, astronauta. Creaba fantasías muy elaboradas sobre quién podría ser cuando saliera. Hizo una pausa. Lo irónico es que, cuando finalmente me liberaron, tenía demasiado miedo para hacer cualquiera de esas cosas. Simplemente sobrevivía día a día, sin vivir realmente. Pero ahora puedes, dijo Lily. Ahora puedes ser todas esas cosas. Tengo 48 años. Es un poco tarde para ser astronauta, dijo Janet con una sonrisa triste. Pero no es demasiado tarde para vivir, intervino Wesley. No es demasiado tarde para construir una vida que sea tuya, según tus propios términos. Ahora tenemos tiempo, Janet. Tenemos el resto de nuestras vidas. Curtis observó el intercambio, sintiéndose agradecido por ser testigo de ese momento. Roy le miró y asintió ligeramente, un reconocimiento silencioso de lo que habían logrado juntos. Wesley, dijo Janet de repente, ¿tienes fotos de mamá y papá? Me gustaría verlas, todas. Quiero saber lo que me perdí. Wesley sacó su teléfono. Tengo cientos de copias digitales de todas las fotos antiguas. Podemos verlas cuando estés lista. Estoy lista, dijo Janet. Llevo 40 años lista. Pasaron la siguiente hora mirando las fotografías del teléfono de Wesley, que pasaban de mano en mano por la habitación. Curtis y Lily vieron destellos de la familia Pritchard, vacaciones, cumpleaños, momentos cotidianos que se habían vuelto preciosos por la ausencia de Janet. Wesley narraba cada uno de ellos, compartiendo el contexto, las historias detrás de las imágenes. Janet lo absorbió todo, a veces riendo, a menudo llorando, siempre con ganas de más. Era su historia, su familia, su vida que le habían robado. Ahora la estaba recuperando poco a poco, foto a foto. Esta, dijo Wesley, mostrando una imagen, era tu 10º cumpleaños. Mamá hizo una tarta aunque tú no estuvieras allí, insistió. Dijo que seguías siendo su hija y que merecías una celebración. La foto mostraba un pastel con glaseado rosa y 10 velas. Arnold, Constance y el joven Wesley estaban detrás. Todos intentaban sonreír para la cámara, pero no lo conseguían. Janet se quedó mirando la imagen durante mucho tiempo. Nunca me abandonaron. Nunca, confirmó Wesley. Ni un solo día. Al caer la tarde, Wesley se levantó a regañadientes. Debemos irnos. Janet necesita descansar. Ha sido un día agotador. Pero Janet metió la mano en su bolso y sacó un pequeño sobre. Se lo entregó a Curtis. Quería darte esto. Lo he llevado conmigo durante 40 años, mudándome de un lugar a otro, sin desempaquetarlo nunca, porque nunca me sentí establecida en ningún sitio. Curtis abrió el sobre con cuidado. Dentro había un certificado de nacimiento. Janet Marie Pritchard, nacida el 3 de abril de 1977 en Millbrook, Tennessee. El papel estaba desgastado por el uso, los pliegues casi rotos. Era la única prueba que tenía de quién era realmente. Janet dijo, cada vez que cambiaba de nombre, me mudaba a un nuevo lugar. Empezaba de nuevo, miraba esto y recordaba que Janet Pritchard existía, aunque no pudiera dar la cara. Hizo una pausa. Ya no lo necesito. Ahora sé quién soy, pero quería que lo vieras, que entendieras que no solo encontraste una habitación o resolviste un caso sin resolver. Me encontraste a mí, a mi verdadero yo. Curtis le devolvió con cuidado el certificado de nacimiento. Esto te pertenece. Es tu prueba, tu historia. Quédatelo. Janet lo cogió y se lo apretó contra el pecho. Gracias por todo. Después de que Wesley y Janet se marcharan, Curtis y Lily limpiaron juntos en un cómodo silencio. Roy ya se había ido a casa, prometiendo volver al día siguiente. Papá, dijo Lily mientras secaban los últimos platos, lo que has hecho, encontrar a Janet, ayudarla a volver a casa, va a cambiar toda su vida. Ella cambió su propia vida, dijo Curtis, al ser lo suficientemente valiente como para dar un paso al frente. Pero tú lo iniciaste. Tú rompiste esa barrera. Lily abrazó a su padre con fuerza. Sé que la venta de la casa se frustró. Sé que intentabas venderla para pagar mi universidad, pero has encontrado algo más valioso que el dinero. Curtis abrazó a su hija y pensó en la casa de $25 que lo había cambiado todo. Sí, pensó en silencio. Realmente lo hice. 3 meses pasaron como el cambio de estaciones. La primavera dio paso al verano, y luego el verano se suavizó y dio paso al otoño.
El calor de Tennessee se suavizó hasta convertirse en una agradable calidez, y la ciudad de Millbrook absorbió lentamente la historia del regreso de Janet Pritchard en su memoria colectiva. Curtis terminó la renovación de la casa de Oakwood Lane. La habitación secreta había sido sellada respetuosamente con una pequeña placa de bronce instalada en la pared donde había estado la puerta. La placa decía simplemente: en memoria de Janet Pritchard y de todos los que sufren en silencio, que esta casa sea ahora un símbolo de esperanza. La joven familia que Curtis había estado investigando, los Kimball, con sus 2 hijas y su entusiasmo contagioso, compró la casa en agosto. Curtis les contó todo y ellos escucharon con lágrimas en los ojos. Prometieron llenarla de risas y amor, transformarla por completo en un hogar donde los niños crecieran seguros y felices. La venta reportó más dinero del que Curtis se había atrevido a esperar, suficiente para financiar completamente la educación de Lily, con algo de sobra. Ella se había marchado a la Universidad Estatal de Tennessee a finales de agosto, con el coche cargado con todas sus pertenencias y los ojos brillantes ante las posibilidades que se le abrían. Curtis se había quedado en la entrada, viéndola alejarse, sintiendo ese dolor especial que se siente cuando sabes que tu hija está exactamente donde debe estar, aunque eso signifique que ya no está a tu lado. Janet y Wesley habían reconstruido su vida allí, relación de forma constante y cuidadosa. Janet se mudó a un apartamento cerca del garaje de Wesley, pequeño pero suyo, el primer lugar en el que había vivido en 40 años que se sentía como un hogar, y no solo como un escondite. Había empezado a trabajar a tiempo parcial en la biblioteca Millbrook, ayudando a la señora Shepherd con el programa de lectura para niños. Al verla leer cuentos a los niños, al ver su suave sonrisa mientras los pequeños rostros la miraban con confianza, Curtis comprendió que ella se estaba curando de la forma que más necesitaba, dando a los demás lo que le habían robado a ella. También había empezado a escribir unas memorias que le había contado a Curtis una mañana mientras tomaban café en el Doreen's Diner. El título provisional era La habitación oculta, la historia de una superviviente. Todos los beneficios se destinarían a organizaciones que ayudaban a niños desaparecidos y explotados. Alguien tiene que contar esta historia, había dicho Janet, y mejor que sea yo. El libro no se publicaría hasta dentro de un año, pero cuando Curtis leyó el manuscrito que Janet compartió con él, lloró. Su voz era clara, honesta, inquebrantable. Escribía sobre la oscuridad, pero también sobre la supervivencia, sobre el miedo, pero también sobre la esperanza, sobre la pérdida, pero, en última instancia, sobre encontrar el camino. Curtis condujo hasta su antigua casa en Oakwood Lane. Los Kimball llevaban 2 meses viviendo allí, y la transformación era notable. Las bicicletas de los niños estaban apoyadas contra el porche. Las ventanas estaban decoradas con cortinas de colores. En el patio trasero habían instalado un columpio. El aire que rodeaba la propiedad parecía diferente, más ligero de alguna manera, como si la casa hubiera exhalado el aire que había estado reteniendo durante décadas. No se detuvo, solo condujo lentamente, absorbiéndolo todo. Esto era lo que había querido, no solo vender una propiedad, sino cambiar su historia, convertir un lugar de sufrimiento en un lugar de vida. Su teléfono sonó mientras conducía de vuelta a la ciudad. El nombre de Wesley apareció en la pantalla. Curtis, ¿estás ocupado? Janet y yo estábamos pensando en ir al antiguo cementerio, visitar las tumbas de mamá y papá. Pensamos que quizá te gustaría venir. Curtis cambió de dirección y se dirigió al cementerio de Millbrook. Encontró a Wesley y Janet esperando en la entrada, Janet con un ramo de rosas blancas en la mano. Caminaron juntos por el antiguo cementerio, pasando junto a lápidas desgastadas y robles centenarios. Wesley los condujo hasta una sencilla lápida de granito. Arnold y Constance Pritchard, queridos padres, juntos para siempre. Janet se arrodilló y colocó las rosas con cuidado al pie de la lápida. Se quedó en silencio durante un largo rato, y Curtis y Wesley se mantuvieron apartados, dejándole espacio. «Ya estoy en casa, mamá», dijo Janet finalmente, con voz firme. «Siento haber tardado tanto. Siento que no pudieras verme crecer, que murieras sin saberlo. Pero ahora estoy aquí, y Wesley está aquí, y vamos a estar bien». Tocó la lápida con delicadeza. «Conocí a alguien, papá. Un buen hombre que me encontró cuando pensaba que nadie podría encontrarme. Tiene una hija que va a la universidad para ayudar a gente como yo. El mundo está lleno de gente buena,
incluso después de todo. Quería que lo supieras. Wesley rodeó con el brazo a su hermana y se quedaron juntos ante la tumba de sus padres, unidos por fin tras 40 años de separación. Curtis se apartó para darles intimidad y se paseó entre las lápidas. Se encontró pensando en el legado, en lo que dejamos atrás. Arnold y Constance Pritchard habían muerto con el corazón roto, pero su amor nunca había flaqueado. Ese amor había mantenido a Wesley buscando. Ese amor le había dado a Janet una razón para sobrevivir, para tener esperanza, para finalmente volver a casa. Esa noche, Curtis volvió a organizar una cena, una tradición que se había desarrollado en los últimos meses. Janet y Wesley llegaron juntos. Roy apareció con el postre de Doreen's y llamaron por videoconferencia a Lily, que estaba en la universidad, para que pudiera unirse virtualmente. Se reunieron alrededor de la mesa de Curtis, esta familia que se había formado no por lazos de sangre, sino por un propósito común, por preocuparse lo suficiente como para buscar la verdad, por negarse a dejar que la tragedia fuera el final de la historia. Hoy he recibido los primeros ejemplares del libro, anunció Janet, sacando una tapa dura de su bolso. La habitación secreta estaba grabada en la portada con letras plateadas. Quería que todos lo vierais primero. Abrió la página de dedicatoria y leyó en voz alta. Para Wesley, que nunca dejó de buscar. Para Curtis, que rompió el muro. Para Roy, que creyó. Para Lily, que inspiró. Y para todos los supervivientes que aún buscan el camino a casa, vuestra historia no ha terminado. Curtis sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Roy carraspeó con fuerza. En la pantalla de video, Lily se secó los ojos. Gracias, dijo Janet, mirando a cada uno de ellos, por devolverme la vida, por mostrarme que, incluso después de 40 años en la oscuridad, todavía hay luz que encontrar. Más tarde, cuando todos se habían marchado, Curtis se sentó solo en su porche, contemplando las estrellas que aparecían. Pensó en aquella casa de $25. La había comprado con la esperanza de cambiar sus circunstancias para financiar el futuro de su hija. En cambio, le había cambiado a él. Le había enseñado que hay cosas más importantes que el dinero, que la justicia retrasada sigue siendo justicia, que la curación siempre es posible si se es lo suficientemente valiente como para enfrentarse a la oscuridad. Su teléfono vibró con un mensaje de Lily. Te quiero, papá. Estoy orgullosa de ser tu hija. Curtis sonrió y le respondió. Yo también te quiero, cariño. Estoy orgulloso de ser tu padre. Se sentó allí, en la paz del atardecer. La casa de Oakwood Lane le había dado exactamente lo que necesitaba, pero no de la forma que esperaba. No era dinero, aunque eso también había llegado. No era un simple proyecto de renovación, aunque también lo había terminado. Le había dado un propósito, una conexión, la profunda satisfacción de ayudar a alguien a encontrar su camino a casa. A veces la esperanza llega en los lugares más inesperados, pensó Curtis. A veces solo cuesta $25 y a veces lo cambia todo.